mundo, comienza una nueva emisión de Todo Pasa. Bienvenidos a la tarde de Urbana Play 104.3. Con ustedes, Matías, Clemente, Emilce y Juan. Damas y caballeros, esto es... Hola amigos, bienvenidos. Viernes en Todo Pasa, viernes en Urbana Play con 22 grados 6 de temperatura, un día pesado y todos felices. ¿Por qué? Porque la semana ya está. Ya la cocinamos durante lunes a jueves y hoy viernes es venir a comernos el platillo favorito, el manjar, este banquete que es hashtag Te Pido Mildis, hashtag Chorigaves y en el medio un programa de radio. Exactamente, muy contentos. También una semana muy corta porque para mí es una semana de 2 días, casi como lo que está pasando. Y porque miércoles fue feriado, para muchas, para Es nosotros verdad, no, es verdad, es verdad. Pero de alguna manera se percibió así. Sí, te toca, el feriado te toca salir a la calle, lo que pasa. Por ahí un programa que estuvo buenísimo, una nota con Martín Carrizo que volvemos a recomendar que vayan a buscar, que hicieron Fede Vareiro y Agustín Genoni. Pero por ahí tiene menos rebote. Hay algo del feriado que toca la semana. Sí, y por otro lado tenemos un clima espectacular navideño también. Vos también con tu sentimiento, todo lo que te pasó anoche. Tremendo. Yo hoy arranqué a comer pan dulce, quiero decirlo también. Bien, hoy desayuné pan una dulce. buena. Una muy buena. Una muy buena, pues estamos muy bien. Y esto que se había suspendido, hubo amenaza de COVID que se confirmó negativo. Finalmente que postergaba los planes arbóreos, ¿no? La Navidad, parece que no se hace. Si Julieta no está, no se hace la Navidad. Esto es hermosísimo. En Argentina. Esto es muy bueno. Y tenemos un arbolito divino que incluye reno, muñecos de nieve, todo lo que hay en el verano en el hemisferio sur. Muy buen reno. Me parece Muy que buen es un reno. gran reno. Y hay un Jean Papá Noel Reno. también, pero lo discriminaron, lo tiraron ahí en la cocina. Hay un Papá Noel allá que está medio mal, habría que traerlo. ¿Sabés en quién estoy pensando y con respecto a Papá Noel? En la Pantera Rota. Temo por ese vínculo. Le iba a traer una camiseta de ayer del festejo de River a la Pantera Rota flaquita que por ahí la quería usar, pero es del Doque. El Doque Claro, no quería generar no es doble problemas. casaca. Igual esta semana, como dice Clement, hubo un par de amagues del burrito, porque hubo un par de viernes. ¿Y hoy es viernes? No es Y viernes. el martes hubo, por ejemplo, yo tuve una fiesta el martes a la noche. El miércoles. No, el martes a la noche, porque el miércoles fue feriado. Ajá. Y el martes tuve un bar mitzvah. Pensé que me hablabas del evento de Primavera Sound. El evento de Primavera Sound fue el miércoles y el jueves el evento de verano, paro, una semana. Sos un influencer. Matías Eventero en la nota. ¿A dónde va el móvil hoy con Matías? Nahuel Muti en el 99, está Muy yendo en todos eventero. lados. No, pero lo de ayer lo quiero compartir con la hinchada de Todo Pasa porque ayer me viví algo muy lindo. Por empezar, también distinto porque me convocaron para lo que era en realidad un programa de televisión que se hacía desde la cancha. Para verlo, creo que era mejor por la tele, ver los tapes y entender todo. Para vibrarlo, para sentirlo, por supuesto ser una de las 70.000 personas que estaba en la cancha de River ayer. La verdad, muy agradecido de haber sido convocado y de estar ahí. Y bueno, y después estaba el programa que había que hacer. ¿Y qué era el programa? Había una rutina, que entrábamos con un tape, una apertura, donde mostrábamos qué pasó con los hinchas, los tapes locutados por Poncio sobre creer, la primera tanda de jugadores, los héroes de Madrid, notita con ellos. ¿Viste? Está todo tabulado y pautado. Los héroes de Madrid. Los héroes de Madrid. Los héroes de Madrid. Lo vi. Es de Marvel. Sí, de Marvel. tremendo. Sí. Hincha de River lo vi. Entran los héroes de Madrid y entran 6, 8, porque muchos no están ya, y son los que quedaron. Está Armani, pero tratan Lux y Boloña también. Que Me gustaba héroe de Madrid. el respeto que tenían cuando declaran tipo, yo no fui parte, los héroes son otros, no sé qué. Y cómo vibraba la gente cada vez que salía, no sé, Juanfer Quintero. No, se venía abajo la cancha, con Terrible. Prato y con Quintero, con Martínez Cuarta también, con Nacho Fernández también. Bueno, pero con Quintero también hay como una expectativa, ¿no? Sí, también, pero estaba con unos anteojos tipo onda influencer, que es un gamer. Bueno. Y tiró medio un... Nos vemos pronto. Eso. Y Ojalá bueno, nos veamos pronto. Tiró un guiño. Y que también Tiró un guiño. parece que China no está tan bueno como él esperaba para ir a jugar a la pelota. y Preguntale a Tevez. Preguntale a Tevez. Sí. Sí, cobrás la guita y te sobran 4 meses. A los 5 meses ya cobraste, si querés volver. Y por eso. Bueno, y también yo conozco la lógica y la dinámica de los jugadores en general. Y yo les dije, mirá, cuando están en grupo, no sé si se van a soltar. En general, cuando son varios, nadie quiere pasarse de listo, nadie quiere hacerse el gracioso, nadie quiere llamar la atención. Todos se van a pasar de humilde, van a querer que hable el otro. Es difícil ese momento. De hecho, me pidieron varias veces que lo busque a Brian Romero en su carácter de hincha. Me costó encontrarlo y cuando lo busqué me dijo, no quiero, ¿viste? Y digo, Le daba vergüenza. me vine hasta acá, es un minuto, si no, como hablar con Mati Suárez, como
esa cuestión de jerarquías también, de él es un crack y vas a hablar conmigo, que no voy a vender humo diciendo soy. No me dijo eso, pero es lo que yo Sí, interpreto. sí, claro. Así que la pateó afuera, no me la contestó. Mirá. Y o sea, me dijo, sí, no, bueno, Qué gracias. loco porque jugar a la pelota ahí delante de 70.000 personas tiene más presión. Genera Para más ellos presión. tiene más presión hablar. Tiene más presión hablar. Espectacular, claro. De hecho, las preguntas que vienen siempre los jugadores en este tipo de situaciones es, ¿qué me va a preguntar? Claro. Digo, no, quédate tranquilo, o sea, no te voy a hacer pasar un mal momento. Aparte, vamos a recordar la final de hace 3 años. Sí, sí. ¿Cómo sí. la pasaste? Contás algo lindo, ¿no? Bueno, pero está bien, se es entiende, lógico. se entiende. Es lógico porque nosotros laburamos de hablar y ellos de jugar a la pelota y no les divierte tanto. Después había un momento con Donofrio y Brito, los goles, el locutor de Madrid que interrumpía. Un poco trasladarse hace 3 años y que vuelva a ocurrir el partido mientras sucedía la fiesta. Y el Pero muñeco- todo era el momento Gallardo. Claro, eso es lo importante. Todo era una preparación para llegar a ese momento. Yo iba viendo la rutina y vas viendo eso. Ahora viene el momento, falta menos para el momento Gallardo. El momento Gallardo, por rutina, era una charla entre 5 y 10 minutos, 6, 7 minutos de charla, de reportaje. ¿Cuánto duró? Y después le das el micrófono y él le habla a la gente. Vas viendo cómo está la noche y decís, reportaje, ¿viste? Es como... Y cuando llega el momento Gallardo dice, haceme una pregunta y yo me largo a hablar. Buenísimo. Como, me piden no hacer el reportaje, pero lo presento y ahí fui testigo, privilegiado ahí al lado, de cómo manejó el momento con una maestría, con un don de liderazgo que yo... Era Luis Palau, ¿no? Poca- Sí, era Luis Palau, era Jagger, era Perón, Total. era Napoleón, era el político, el líder de masas que quieras. Digo, no quiero tirar a algún dictador, pero... No, se entiende. Digo, se entiende. pero el poder que manejaba, digo su nombre fuerte, el estadio lo ovaciona, se queda callado mirando para abajo, se toca la ceja, hace cada gesto, es espontáneo y calculado a la vez, cada gesto llama a una reacción, cada mirada hacia un costado, mira hacia arriba, la gente se pone a cantar, él con su silencio y su mirada perdida los estimula a que sigan cantando. Después me murmura a mí y me dice, vinieron para eso, vinieron para cantar. ¿Sabes qué quieren? Quieren que yo cante. Digo, ¿en serio? Sí, lo hacen para que yo cante. Digo, bueno, todo murmurando, viste que se lo veía mover la boquita. Muy bueno esto, ¿eh? Lo hacen- Este documental que estamos viendo ahora. Lo hacen para que yo cante. ¿En serio le digo? Sí. Mira para abajo de vuelta, la gente sigue cantando, me mira, se para y se pone a cantar él. Y Él quedó como para un la demonio. historia ese momento. Regaló un momento para la historia para el hincha de River. Para mí el momento Gallardo era Sí. darle el micrófono y decirle, hacé lo que quieras, pero él necesitaba que estemos al lado, por lo menos para ignorarnos y pararse, pero si le das el micrófono solo y encaraba cual charlate del círculo central, por ahí no era lo más cómodo. Después se paró y estaba recontra cómodo, cantó y me dice, ¿viste? Querían que canten. Una vez más tenía razón. Acertó con los cambios. Ah, una cosa increíble. Querían que cante. Después, ¿viste? Pero se quedaba callado. Le digo, ¿qué hacemos? Te pregunto. No. Y después me dice, dale, pregúntame. Es una pregunta, ¿viste? Vos ves señales de... A veces te agarrás de algo de... No sé, ves una cara de un rival, la de los tuyos, una lesión, detalles que son señales que Sí. vos ya ves que vas ganando el partido. Empezó a contestar y la mitad de la pregunta dijo, no estoy para contestar. Y se paró y le empezó a hablar a la gente de vuelta y volvió a manejar y dijo eso que no sé qué guionista de Hollywood le escribió. Cierren los ojos 30 segundos, imagínense cómo vamos a estar sufriendo si hubiéramos perdido. Ahora ábranlos, vibren, disfruten, ganamos algo que es histórico. Me parece que esa frase es genial, sobre todo viniendo de un tipo... Estuve en contacto con la organización. La organización es una productora que va a organizar, no sé si mañana o en estos días, un encuentro Lula, Alberto y Cristina. Hoy. Hoy, bueno, me dice, me puso 1.000.000 de veces más nervioso reunirme con Gallardo que reunirme con esos tres. Me dice, pero 1.000.000 de veces, porque cuando salió medio de un día para el otro, vamos a hacer la fiesta, bueno, te espera Marcelo a las 10 de la mañana en Ezeiza para hablar de la rutina. Creo que todo lo que voy a contar apunta a un lugar ya sabido, que es el poder que maneja Gallardo y la influencia que tiene sobre River, donde es más o menos que el dueño, el CEO de una empresa internacional. Pero los detalles me parece que son válidos y que lo califican. Punto por punto fue analizando la rutina, esto sí, esto no. Bueno, y acá hacemos el chiste de que ponemos el chiste, que voy a contar chistes. No, es una forma de decir como muy serio, muy riguroso, aprobando o no cada una de lo que pasó ayer. Bueno, también dirigió eso. Sí. Lo dirigió él, como dirigió el momento que estaba yo sentado. O sea, lo manejó él. Lo manejó él como quiso, con maestría, obviamente. Así que me quedé admirado por ese poder que tiene y por cómo lo maneja. Una de las cosas que puso por delante era no cargar a Boca. O sea, yo lo tenía claro, sabía que van a estar todos esperando que hagas una de más.
Digo, yo no voy a hacer nunca una de más, o por lo menos no quería. Obviamente le ganaste la final a Boca, así que está presente que el triunfo es ahí. Pero otra cosa es la chicana, preguntarle a Ari Paluch, un cantito claro. de más, claro, un momento claro. que no. Sale mal, no tiene sentido aparte. Pero fíjate que River, en todos estos 7 años y medio, aún con muchos triunfos sobre Boca, jamás la pateó afuera, jamás respondió a una agresión, jamás. Siempre muy para adentro. Y evidentemente porque se la guarda para él. Sí, Él dice, claro. nadie diga nada. Y él después dice, cierren los ojos, cómo hubiéramos sufrido. Que es la manera más sutil de clavar ese puñal. De algo que es cierto, no fue un golpe bajo. Pero él se guardó el único momento para hacer esa mención. No, y además sin perder de vista lo histórico que fue ese partido, porque Lo fue. por las circunstancias chotas por las cuales se tuvieron que ir a jugar a Madrid, terminó siendo una cosa que quedó para la historia. Quedó Sí, para la historia, sí. no solo para River y Boca, quedó para la historia para el fútbol argentino. La verdad Bueno, que fue lo que vimos todos eso. Sí. Lo que dijo como 9 de diciembre, un día que vamos a festejar de acá hasta que cada uno se vaya de este plano, dijo. Es Tal nuestro cual. día. Y está mucho, sobre todo en Twitter, los sommeliers de festejos de qué está bien y qué está mal y qué Bueno. se puede y qué no, pero porque es el lugar para hacerlo. Pero ¿quién no puede festejar? Uruguay dice vamos a ser campeones como en el 30, o sea, y nosotros todavía festejamos los títulos que cada vez nos quedan más lejos. Así que me parece que es válido el festejo y creo que River tenía mucho para festejar. Eran los 3 años de la Copa, era el campeonato ganado y sobre todo era ese amor con Gallardo que se queda un año más. Era la continuidad de Marcelo Gallardo, amo y señor de River. Manejó absolutamente todo él. Es Tremendo, increíble, tremendo. ¿no? Impresionante. La cancha llena, totalmente llena para no ver un partido de fútbol, sino simplemente para celebrar. Sí, Pasarla bien. y él se puso nervioso, porque vos decís, la maneja de taco no se pone nervioso. En un momento se le llenaron los ojos de lágrimas, se quiso sacar el pelo y le vi el tembleque de estar al lado del nervio de estar hablando a la gente, pero a la vez era un pastor con su rebaño. Yo sé buenísimo. que es el momento en que Gallardo acaba de anunciar que sigue, pero les hago la de Gallardo. Cierren los ojos. ¿Se imaginan el primer día sin Gallardo, los hinchas de River? ¿Se imaginan como la etapa que sigue en algún momento? Es muy difícil de imaginar. Yo creo que por más que venga el técnico más calificado del mundo, va a haber un golpe, un vacío, un dolor ahí enorme. Mirá si Brito arrancaba su presidencia sin Gallardo. O sea, No, pero importa que además, gane ¿sabes lo por que qué? gane. Pues te iba a preguntar, ¿viste gente llorando ayer? Y en realidad después pensé, ayer era tanta la No, felicidad que alegría, tenía el hincha de ayer era toda River, alegría. que me imagino Y que emoción. la suelta de lágrimas será el día que haga un discurso a lo Diego en su despedida, ¿entendés? Como, sí, ahí sí, como retirándose del club o haciendo una pausa. Sí, la gran diferencia es que, no sé, poner que viene Crespo, digo, alguien que es ídolo y que es querido. Pierde 3 partidos y es la lógica que por más ídolo que sea. Cualquier técnico. Gallardo es el único que puede Cualquiera. perder 3 partidos, ¿no? Y que no se habla de su continuidad. Bueno, también es un técnico y si un día se va, también otro día puede volver. Obvio. Esas cosas también pasan. Sí, ¿no? sí, Eso sí. también. Es un técnico joven, además. Un técnico que tiene Muy 45, 46, como 47 creo que tiene y es su primera vez, o sea, dirigió en Nacional y es como su primera experiencia, sus primeros 8 años de experiencia. Tremendo. Para mí tienen que apostar a que sea el Ferguson de ustedes y déjenlo ahí. Pero sin ánimo de Está. comparar también a la ida de Bianchi después de la primera gestión, la Sí. más larga, vinieron... ¿Cuánto duró? ¿4, 5? Sí, no recuerdo cuántos años exactos, pero lo que quiero decir es que vinieron entrenadores, algunos más disparejos y otros que le dieron muchas cosas a Boca después de Bianchi. Pero el fantasma de Bianchi hizo que parezca que lo de Falcioni fue malo, por ejemplo, Claro. ganando campeonato, Pero ganando Miguel- final de Copa. Bueno, el maestro Russo ganó gana la Copa. Libertadores. El maestro Tavares se fue después de Bianchi, el maestro Tavares se va después de ese torneo que gana Independiente y vuelve Bianchi. Sí. Vuelve Bianchi. Sí. Y el que se iba era el maestro Tavares, no es que se iba un 4 de Copa. No, se iba no, un grosso claro. en serio, que había salido campeón con Boca antes también. Así que bueno. Bueno, es la historia del muñeco Gallardo en River y en el fútbol argentino. Un capítulo más, se queda un año más y creo que queda bien claro, más allá de esto, de para qué se queda o por qué se va a quedar, es a dónde va a estar mejor. Obviamente que un desafío profesional le falta, dirigir una selección, un mundial, un equipo grande de Europa. Tiene Esas tiempo. cosas lógicas, pero no tiene apuro y ahora está bárbaro. Irse ahora, este año, premundial y demás, ¿para qué? Me parece que está bien la decisión de que se entiende muy bien la decisión de quedarse al margen de lo económico, porque por más que le den un montón acá, no se compara con laburar en un equipo grande de afuera. Una envidia total tener de presidente, lo digo como hincha de Racing, a Donofrio. ¿Y cómo ayer realmente Muy tranquilo, lo vi- muy tranquilo. No, que lo ovacionaban. En mi vida vi que se vaya bien. Es un presidente de 2 Libertadores, una Bueno, Sudamericana. sí. Igual, pero digo, igual pero felicitar tiene- a un presidente me parece de un nivel de mamaderismo tuyo como hincha de Pará, Racing no. increíble. A mí me gustaría que se Perdón que plante. lo tengo que no, decir, pero... bueno, pero. también ¡Qué con orgullo! Ese pullover. Sos Sí. knock, knock, knock. No, discúlpame, Tremendo, pero. tremendo. Yo no te quería dicen, decir nada. no, Tremendo momento. Yo no Te quería banco, te decir banco. nada, Y pero- también No, lo abrí- digo yo. pero puedo terminar de explicarlo. No.
Es verdad que es poco común que un presidente de un club sea ovacionado. Y que lo quieran los jugadores. O sea, Sí, la otra entrevista, el otro día estaba viendo un especial de TNT Sports, creo que es, que hablan entre Poncio y Donofrio. Y Poncio contaba cómo le fue a pelear los premios, y era como una interna medio graciosa, pero medio ríspida. Sí, caliente. Y después contaban cosas como que el tipo no se mete en... Y esto dicho por Francescoli, o sea, asesorado por Francescoli, que no se metiera nunca en el vestuario, que no era el lugar en el que tenía que estar. Y eso en Racing, o sea... Sí, de cosas hecho, que pasan. ayer el festejo, No. cuando ¿Qué? Gallardo ¿Esos se son pone a grandes y yo no? cantar, otro ¿Qué estás rasgo. diciendo vos? No lo estoy diciendo yo. Vos lo estás diciendo. Yo dije, Pero bueno, si vos no te vas a- considerás chico, Está tu bien que problema, no se ¿eh? meta en el vestuario, está bien. Podría meterse, es el presidente, digamos. Exacto. Sí, pero... De hecho, en algunos momentos está bueno que se meta. ¿Sabés lo que- El día de Gas Pimienta se metió, digamos, en la cancha, en el vestuario. Yo lo que siento de Pasa algo, River, está bien que estés. con diferencia a los demás equipos, y acá también caes vos, y acá caes vos, Cabezón también, Dejala. Yo no estoy Vamos, Emi, diciendo con la nada. banda roja que te cruza el alma. Sí. es que los exjugadores que ocuparon lugares de gerenciamiento lo supieron hacer bien y desde un lugar muy inteligente. No pasó en otros clubes. Fuertes declaraciones. Es de re loco César. porque se abrió la puerta que el periodista pueda decir de qué cuadro es hincha. Sí. Y a vos me parece que te alivia un poco también para hacer lo que hiciste ayer. Está Sí, buenísimo. recibí varios comentarios, sobre todo en contraste con la etapa comentarista TNT, donde relataba Boca y River todos los partidos. Bostero. Y lo único que, claro, yo creo que como público yo también, la única tensión era ver si le ponía más acento, si le tiraba en contra o a favor. Como yo estoy haciendo un esfuerzo para estar en el medio, ¿no? Para decir lo que pasó en el partido, digamos. No hace falta que reafirme mi hinchismo de River en la jugada de ataque. Yo soy muy fan. Eso mismo le pasaba a Lunati, Matías. Esta diferencia ahora que saliste del placar. Si no, salí hace 20 años del placar. Yo soy muy fan de las interpretaciones que hacen los hinchas de qué equipo es cada uno, cuando nada que ver. La mayoría de las veces son erradas. Me acuerdo una vez viendo un partido independiente en la platea, había una persona famosa hincha de Independiente. periodista en la Un platea. periodista hincha de Independiente, viene uno y le hace, delante de todo, le hace, se nota mucho, y le hace el gesto de la banda. Y es como, pero Está en la viendo platea Independiente. Está viendo Independiente de Civil, ¿viste? Pero dejate joder. Bueno. Pasa. A mí me pasa. pasó durante mucho tiempo al principio, sobre todo que en la cancha de River me trataban de bostero, en la de Boca me trataban de gallina. En general, cuando iba de campo de juego, de periodista y eso. ¿No te llevabas algo? Yo cuando me mandaban con CQC a cubrir algo, me llevaba una remera Independiente abajo de la camisa. Ah, no, Para no, mostrar. no, en ese momento no. Pero bueno, yo lo disfruté, no sé qué iba a decir. ¿Te tocó mucho obelisco, Clemen, con CQC? No. Porque por sé suerte que es no. como... La mano en el bolsillo. hinchas y obelisco es como si No, creo que no me tocó ningún obelisco. Me han tocado marchas de camioneros, que Claro, si querés claro. es un poco más hostiles, pero obelisco nunca me tocó nunca. No recuerdo Obelisco ningún con obelisco. fútbol, ¿no? Digo, como no, obelisco con equipo Sí, nos tocó festejando el, títulos. Boca campeón Libertadores. Arde Troya. El movilero de Arde Troya fue Wanreich. Fue Wanreich al obelisco, Boca. O no, Wanreich fue a Brasil. Gaby Jules. Wanreich fue a Brasil y Gaby Schulz fue al obelisco. Bueno, yo lo que recuerdo fue cuando Argentina le ganó por penales a Holanda. Yo tenía que ir a coconducir CQC y yo Claro. vivía en Florida y CQC salía desde Constitución. Voy con el auto sin pensar que se había mandado toda la gente para Claro, la 9 de claro. julio. Y me acuerdo que me quedo atascado y vi una imagen que nunca me la voy a olvidar, que en medio del quilombo chocan dos autos, no chocan con violencia, pero chocan, así, se bajan los dos chavales y se dan un abrazo. Yo eso no me lo olvido más. Un momento hermosísimo. Espectacular. Argentina pasando a la final de un mundial. ¿Viste? Como se baja y se viene y se va. Está toda la gente se va. Me encanta como ventana porque el choque boludo. Hay mucho, todos tenemos un tremendo. testimonio de choque boludo. Me acordé de uno, salía de una entrega de premios y estábamos por cruzar una calle y uno de los colegas que había ido a esa entrega nos quiere hacer un chiste, baja la ventanilla y dice, ¡pum! Y se la da al de adelante. Todo ¿Entendés? tremendo. Como cargando. Mira para el costado, le saca la Claro, vista al frente. No saco saludos, sacó la vista al frente o esa que en algún momento no me acuerdo si era Caos o cuál, de un chabón que se pierde en una cola y también le da al auto adelante. ¿viste? Bueno, Y queda como... yo vi una vez un grupo de chabones de seguridad subiendo autos, fila de autos, ¿viste? Que salen todos arando, Sí. menos el primero. Tremendo. Chocándose. El choque en cadena es Sale hermoso. muy mal. Bueno, sale creo muy que mal. en la primera época de Todo Pasa hablamos de choques con famosos. Salió Moldaski que verdad. un tipo que lo está por cagar a piña, lo reconoce y termina foto, entraba para el teatro. Como, La eso es jeta muy de bueno. crédito, la famosa jeta de crédito. Exactamente. Bueno, pero son las 1:25 minutos. 1:25 y hay una misión por cumplir. Clemente, hay un país, una gran responsabilidad en tus Vamos. hombros. Te están esperando cual muñeco. Agarrá el micrófono y hacé tuyo este momento. Hashtag te pido Mildis, todos conectados, escribiendo a nuestra cuenta de Twitter y al 68 61 1043. Bienvenidos al comienzo del fin de semana en Todo Pasa. Pasar las horas en el mar,
pasadísimo. Ido, hoy a las nubes, fuerte y al medio. Qué pegado está. Metiendo todo Cada el vez más lenguaje actual, Cada vez más pegado. mezclado con el nuestro. ¿Cómo es la vaina, Clemen? No, ¿cómo es la vaina? Pero te pide a Puerto Rico. Y viste que son medio del Caribe. Suena Alan Parsons Project. Tremendo. Este era el proyecto. En algún momento sonar en Te Pido Mil Dis. La apertura musical de Todo Pasa de los viernes, en la cual vamos a donde recientemente volvimos. Recitales en vivo. Finalmente sucedió. Y ahí estamos, nuevamente, pasándola bien, apretados, cantando a los gritos, en un estadio por el técnico que queremos. O también viendo una banda de rock que nos hace tan pero tan felices. Mientras se confirma el furor, Coldplay saca 1, saca 4, Primavera Sound, no sé cuántas bandas, Lollapalooza y otros estrenos que vienen. Hermoso, hermoso y maravilloso. Y por eso te invito a vos que estás del otro lado. En YouTube, en Caseta O, banda twitchera, como siempre, haciendo el aguante. En el dial, en el 104.3. Arriba del auto, en una bici, caminando por la calle. Sola, solo, con amigos, con tu perro, con quien sea. Haciendo un trámite o parando para almorzar. Vamos a pasarla bien en un recital de rock. O quizás en 4. ¡Qué lindo! Ya, ¿Listo? ya quiero. Porque quizás hay alguien también en 4. Gonza, cuando quieras. Vamos a Luna Park un ratito. Y de a poco, me imagino al hincha de River cantándole esto ya. ¿También? ¿Y por qué no? Así abrimos el Te Pido Mil Dis. Y donde quiera que estés, pasala bien durante un ratito. Esto es Todo Pasa. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra apertura musical. Nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también, pero no me equivoco, algo tenemos. Te la sabes entera y la cantas a los gritos. Latinos con guitarra eléctrica, comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Y por todas esas cosas que tenemos en común, hace tiempo ya tocaste de acá. Los escucho. Yo me cansé de vos. Porque tanto te quise y tanto te quiero. Siempre una marca tuya llevará mi Y ahí estás, caminando por la calle de la ciudad en la que vivís, disfrutando de un programa de radio, algo que a vos y a nosotros nos hace felices. Si la amas, déjala ser. Me encanta lo que dijiste. Ser feliz por un ratito. Ese ratito es el una buena que rescatamos. Ese ratito es todo. Te puede dar la pila, el alimento, el combustible para todo un día. Ese ratito de cantar una canción. Y para vos que te conectaste a la radio, para nosotros también. ¿O te pensás que lo hacemos por obligación? ¿Sabes lo bien que la pasamos acá? Estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. 68 61 1043, amigos. Los estamos esperando. Sean todos bienvenidos. Hashtag Te Pido Mil Dis. Exactamente. Mandanos un mensaje a nosotros y, ¿por qué no, a esa persona a la que querés? En 2 semanas llega la Nochebuena. Ya se acerca No se puede Nochebuena. creer. Ya se acerca Navidad y Nochevieja, que aprendí es el 31 de la noche. Ahí estamos en un recital, disfrutando de hermosas canciones. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer. Y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Canciones. Para dejar hay que beber, para morir primero hay que nacer. Cuando lo Morada otra vez. Mi morada. Excelente. Llegando al final de la primera canción del Te Pido Mil Dis. Mucha gente cantando a los gritos, disfrutando, pasándola bien. la vida
fuerte, más guerrero. Gonza, No me digas, Chini. vamos a seguir. Hashtag te pido mildis. Disfrutando, pasándola bien. En recitales hermosos. Esperamos tus mensajes en el hashtag te pido mildis. Banda tuchera, banda youtubera, caseta o la radio, donde sea. Gonza, dame un poco de amor, un poquito nada más. Sábado y domingo en La Plata, los fundamentalistas. Y va como piña. Es hermoso. Mirá la gente, escuchá a la gente. Una tipa rapaz, como te gusta a vos, esa tipa vino a consolarte. Un poco de amor francés no muerde, su lengua no es sincera, pero te gusta oírla. Me mató que Gaspar diga que cambia tanto el repertorio porque tienen tantos temas para tocar. Es que sí. Que Pecuen es una historia y esta es otra. Entre disco de Redondo y disco solista del Indio, hay un montón. Claro que sí. Es una linda canción con un defecto, con uno o dos, y es un cóctel que no se mezcla solo. Quieres y quieres más, ya no le engatusas. Es una copa de lo mejor cuando se ríe. Esas canciones que representan tanto en tu vida entraron por el oído y llegaron a tu corazón y ahí se quedaron para siempre. Qué lindo haber podido verlos en vivo tantas veces. Quieres y quieres más, Y todavía hay una más por ya delante. no le engatusas. Es una copa de lo mejor cuando se ríe. Y la frase que cantan todos, la única que cantan todos siempre, la que viene. Y sí, otra bandera. Una bandera por canción. El lujo es vulgaridad, lo dijo y me conquistó. Esa miel no comen las hormigas. Una tipa rapaz, Este es el Te pido mildis. esa tipa vino con Siempre con varias canciones en vivo. A veces con bonus track, otras no. Y si nos ves por YouTube, sí, hay un arbolito de Navidad en el estudio. Sí, somos diciembre. Sí, se termina el año, papá. Y hay acrílicos de nuevo sobre nuestra mesa. Es una copa de lo mejor cuando se ríe. Gente como loca. Por un poco de amor francés. Haciendo Te pido mildis. La sección que nos va a traer problemas en la audición de acá a 5 años. ¿Se la pusieron a Leo Messi cuando fue a París? No, ¿no? Podrían haberla, ¿no? Todo lo que tenga que ver con París o Francia. Es verdad. Son 4 canciones, el Te pido mildis. Gonza, vamos nuevamente, ahora sí. Con los Rodríguez, con Dulce Condena. No vamos a parar nunca. De eso se trata esta sección. Para recibir al fin de semana en este boliche que arranca con rock and roll, sienten cumbia y mira Un esto. poco a fondo, cada vez que el viento vuela, un recuerdo más que pasajero, otra ilusión que llega, cada corazón merece una oportunidad. Está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que lo piensa por los dos, hasta que salga el sol. Cada sensación o sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad. Coros. Está perdida sola en medio de la ciudad,
Hay una ciudad preparada para cantar, carajo. Estoy para sacarme la remera. ¡Es ahora! No importa el problema, no importa la solución. Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación. Esta sí es una dulce condena. Cada vez que toco Hashtag te pido mil dis. Tremendo. Denle la llave de Sadaik. un recuerdo más que pasajero, será como el pesado que llega. Cada corazón merece una oportunidad. Y ahí vas caminando por la calle, escuchando música en tus oídos, disfrutando, cantando a los gritos, buscando en el auto que pasa por al lado tuyo la misma melodía que suena ahora. No importa el problema, no importa la solución. Me quedo con lo poco que queda entero en el corazón. Me gustan los problemas, no existe otra explicación. Gonza Conti en los controles. Esta sí es una dulce condena, una dulce rendición. Nuestro James Harden cantando Calamaro también. Después de un juego del Calamaro ayer. Tremendo. Intenso. Muy fuerte. La nueva sensación de la radiofonía argentina, el juego del calamaro. Todos los jueves en Todo Pasa. Cada sensación un sentir vulgar, una sola cosa, un solo lugar, un recuerdo más que pasajero, será como empezar otra vez de cero. Cada corazón merece una oportunidad, está perdida sola en medio de la ciudad, soy el que no piensa por los dos. Chini Escobar en las redes. Papá Noel de fondo. Soy el que lo piensa por los dos. Una más, ¿eh? Hay una más. Una vuelta. No importa el problema, no importa la solución. Marco Maqueda en la producción con la compu. Extrañando a Marto Santavalla. De vuelta en casa el lunes. Queda una más en este Te Pido Mildis. Hashtag Te Pido Mildis. No existe otra explicación. Subí el volumen del auto. Esta sí es Sube el volumen al palio. Amparya Rodríguez. Tremendo. Suelto. Liviano. Nos queda una. ¿Una sola? Bueno, puede haber un bonus No, track. está bien, está bien. No quiero apretar. Ay, ay. Ay, yo Igual está preparo bien, con igual está bonus bien. track. Yo traigo Pero postre usted siempre. maneja, usted maneja. 30 segundos a esta canción. Y llegará la última. Ahí está Ariel Roth sacándole lágrimas a la guitarra. Tremendo. Bueno. Vamos a otro estadio lleno ahora. Lleno hasta la manija. Ahí, A ver a dónde estoy. caminito al Estadio. costado del rumbo. Esta la cantamos entera, ¿eh? buscando algún rumbo. Tienen que buscar la letra, búsquenla con B corta, Rebelde. ¿Esta voz? ¿La sacás? Ahora sí nos vamos. ¿Gruesa? Gracias por todo. De todo corazón. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, casi funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia desate un bardo. No puedo agotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del muro, por ahí he de andar, buscándome un rumbo. Soy socio de esta sociedad, me pueden matar. A mí me gusta el rock, el maldito rock, siempre me lleva el diablo, no tengo religión. Quizás usted no era mi lugar,
buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad me puede matar. Esto es el Te Pido Mildis, cerrando la última canción. Gran selección musical, hashtag Te Pido Mildis. Tremendo, queda una partecita más que la vamos a cantar a la grito, por supuesto. Un estadio lleno, explotado de gente. No veo como usted, yo no veo justicia, solo miseria y hambre. ¿O será que soy yo que llevo la contra como estandarte? Perdónenme, pero si soy, yo no sé por qué. Sé que hay otros también, es que alguien deja de ser, porque que prefiera la rebelión a vivir padeciendo. De 3 kilos cantando esto. Milito al costado del mundo, por ahí andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad me puede matar. Recomienden, todo pasa, vengan todos. Claro que sí. Milito al costado del mundo, por ahí andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad me puede matar. ¡Esa! Gracias por coparse, acá estamos, ¿eh? Gracias, bienvenidos. Y arranca el avión. Todo Y arranca el avión. pasa. Y arranca. Y arranca. Y arranca el avión. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancel, Eddie Pizarro, Juan Ferrari. Cada tripulante ahí va a levantar vuelo. Con los brazos abiertos. Y arranca el avión. Vamos a dormir. Y arranca el avión. Vamos a cenar. Y arranca. Vamos a... Y arranca. Vamos a... Y arranca el avión. Todo pasa. Sintonizás con la radio. Y la radio sintoniza con vos. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio. En el formato que quieras. Artistas de Hollywood trabajan junto a los hermanos Drew y Jonathan Scott para renovar los hogares de personas que tuvieron un impacto positivo en sus vidas. No te pierdas Remodelaciones con Celebridades. Nuevos episodios, solo en Discovery Home and Health. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovecha en Jumbo, Disco y Bea un 20% de descuento en compras online y 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Pasó en Urbana Play 104.3. Vuelta y media. Esto es el fútbol. ¡Fuerte! Hoy tengo un amigo de toda la vida, Tano. El más grande. El más grande. Después de mí. Hoy está Horacio Pagani. Ah, te voy a decir algo. Riquelme sí fue campeón del club. Ganó un partido. Yo también. No te vi ahí. Yo no te vi a vos. Ah, vos no te vi. Yo no te vi a vos. No te vi a vos en el 2000. 11 veces a Tokio fui. 11 veces. 12 veces fui yo. Cuando Argentino jugó con Juventus, estuve ahí. Independiente Liverpool, no te vi. No, ahí no estuve. ¡Ah! Ahí está. Vuelta y media. Sebastián Weinreich Julieta Pink. y Pablo Fábregas. Lunes a viernes, 17 a 20. Urbana Play 104.3. O cuando y como quieras en UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio. en el formato que quieras. Esta Navidad, los mejores regalos están llegando. Entrá a Mercado Libre y encontrá el regalo que buscas con hasta 40% off, hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis en 24 horas. Esta Navidad, regalá con Mercado Libre. Válido del 1 del 12 del 2021 al 25 del 12 del 2021. Productos seleccionados. Sujeto a términos y condiciones. Para más información consulta en www.mercadolibre.com.ar. Bimbo y Visa te traen una promo que no se te puede escapar. Del 1 al 31 de diciembre, pagando con QR desde la app, tenés 1.000 pesos de reintegro más 5% de descuento en Action Energy. Si no querés que se te escape, decile al playero, pago con Bimbo y Visa, bajate Bimbo ahora y ahorra en Action Energy y en cientos de comercios más. Para más información consulta en www.bimbo.com.ar. Billetera móvil SEA 30 71 70 29 85 9. La barra en 247 Cava. Gracias totales, Soda Stereo. Se confirma el show tan esperado. 18 y 19 de diciembre, Campo de Polo.
Entradas en venta por ariaticket.com.ar. Clientes BBVA 3 cuotas sin interés. Las entradas adquiridas para las fechas anteriores serán válidas sin ningún tipo de trámite ni gestión. Para más información ingresa a ariaticket.com.ar. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Viví el teatro al aire libre en Pilar. Urbana Play presenta Hernán Casiari con su nuevo show Una Madre Extrovertida. Sábado 11 de diciembre, 21 horas en La Aldea. Última presentación del año. Con tu entrada te regalamos un libro de Casiari. Momento. ¿Vos estás diciendo que por cada entrada hay un libro mío gratis a elección? ¿Qué es esto? ¿Un precio cuidado cultural? Alguien me está cagando. Entrá a passline.com, sacá tu entrada y elegís el libro que más te gusta. Sábado 11 de diciembre, 21 horas, último show del 2021. Hernán Casiari en La Aldea. Panamericana, kilómetro 44 Pilar. Produce La Aldea. un evento Urbana Play. BBVA presenta Los Bonobos. Para reír, reír y reír. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del teatro. Fin de semana, gran despedida de los Reyes de la Risa en el Lola Membrives. Sí, gran despedida de Los Bonobos. Hoy 20 horas. Auspicia Efectivo Sí. Siempre en Kentucky. Invita Simplot. Y vamos, los bonobos. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. Supermayorista Vital. En Vital, aire acondicionado frío calor 3200, 3500 watts. Aprovecha 10% de descuento en un pago. Llévalo a 44.900 pesos final o en 18 cuotas sin interés de 2.775 pesos final por cuota. Lavavajillas magistral por 300 mililitros, 89 pesos con 99 final. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el martes 14 de diciembre o hasta agotar stock. Urbana Play Club. Música y deportes para activar el fin de semana. Sofi Martínez. Y Martín Bachiller. Todos los sábados de 8 a 10. Urbana Play Club. Un contenido de Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Tu radio. En todos los formatos. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Nor. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nor creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. ¡Opa! Dijo Gus. ¡Opa! Dijo Tito. Es la nueva Andes Origen Hipa Roja. Dese un gustito. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Urbana Play. App oficial. En iOS y Android. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¿Querés que te putee? ¿Querés que te putee? ¿Querés que te putee? ¿Querés que te putee? Y no aplaudís. ¿Querés que te putee? ¿Querés que te putee? ¿Putee? ¿Querés que te putee? Me da ganas de ¿querés que te putee? ¿Querés que te putee? Y no aplaudís. ¿Querés que te putee? La puta que te parió. ¿Querés que te putee? Para vos que te gusta, ¿querés que te putee? Y no aplaudís. ¿Querés que te putee? Y no, ¿querés que te putee? Y no aplaudís. ¿Querés que te putee? Para vos que te gusta esto. La puta que te parió. Siempre soldado de Clemente. Vamos. Pablo de Lonchán. Estoy trabajando en la calle, caminando. Tiene voz de soldado. Gracias, Clemente. Gracias por todo. Gracias. La música no se mancha. Agitadísimo. Excelente. No, está con el casco. Para mí tiene un arma en la mano y va caminando mientras vengo a defender esta bandera. Vamos, soldado de Clemente. Puedes venir acá a la puerta entonces a defenderme. Los soldados, Vamos, aguante. Gracias, loco. El soldado, ¿no? El que era el plomo de el Sí. indio. Lo mencionamos en algún almuerzo, no sé por qué terminamos hablando de eso. No me acuerdo el tema. No me Cantaba el indio. El indio El cantaba ángel en de una los perdedores. Sí, sí. El ángel de los perdedores era. Muy grosso.
¿Te verás que era? Subís por la escalera. The ¿Viste que era House in New Orleans. Podría ser esta, por House of Viene el paquete. Apuraste. Esto lo pasabas. Sí, Esto rock fue- and pop. Sí, claro. Sonó poco, pero sonó. Mientras tanto leo mensajes que llegan a Por Twitter. favor, sí, el soldado. Pau dice, te superás cada viernes, Clemen. Es viernes y arranca el fin de gracias por tanto, dice Richard. Muchos mensajes Gracias. tirando la mejor. AC dice, de los mejores te pido 1000 y del año, Clemente. Vamos. Digo, todavía. encadenaste Nunca Quise. Nunca quise. Estoy diciendo bien. Sí, Dulce sí. Condena. No, Dulce hubo Hubo una en el medio. Ángel para tus. No, no, un poco amor un francés. poco amor francés. Un poco Era la amor otra que tenía para poner. Pero te digo, Dulce Condena me tocó. Es muy buena. Porque es impresionante que la letra la escupí sola. Es Sí, una canción viene que a mí me da entera. nostalgia. A mí Y me aparte- lleva como, sí. No sé si no tiene estribillo o si es todo un estribillo. Es todo un estribillo. Es todo un estribillo. Es toda una perfección Toda la total. total. Es perfecto cómo va Impresionante. enganchando parte Sí, por parte. sí, sí, Una sí. genialidad. Bueno, y el cierre una Y locura. había un bonus track que lo voy a usar la semana que viene. Y bueno, que venga la semana que viene. Hola, el rebelde. Hola muchachos, hola, ¿cómo están? Hola, Hermoso, te pido 1000 dis. Tremendo. Matata, te pido 1000 dis, pero Sí. ayer te tenía una envidia, papá. Y bueno. Ahí en el medio de la cancha, con 72.000 personas, con el muñe, con todo. Te felicito, matarangazo. Gracias. Sobre Vamos. todo de estar ahí con el plantel y el cuerpo técnico. Otro dato de liderazgo que quería remarcar es cuando él se pone a cantar, los mira a los jugadores, un gesto mínimo, imperceptible, y se arma una ronda con él cantando en el micrófono, pero todo, ¿entendés? Es líder. Espectacular. Líder. Impresionante. No voy a opinar porque van a decir. Más. Ay, Batata, te papá. pido 1000 dis Presidente. por ayer. Estoy al lado del muñeco y un poquito me mojé. Habla Gabriel Romano de Granburo, abrazo. Vamos, Gabriel Romano, abrazo. Sí, espectacular. Sí, es increíble. ¿Cuánto pagaste para estar ahí? Sí. Primera fila. Marco, deja de cortar los mensajes solamente los hinchas. Ah, te pido a mí. Es una pregunta que sale mucho. ¿Cuánto pagaste para estar ahí? Sí, obviamente. Primera fila. Aparte, el muñeco, o sea, yo no quería hacerle una nota, quería que habla vos, ¿viste? Y mientras él hablaba, mi sonrisa creo que en algún momento se vio. Hola. Caminito al costado del mundo, por ahí es de andar. Mientras todo pasa, esta tarde Vamos. los voy a escuchar. Los voy a escuchar. ¡Vamos! Y también mirar. Bien, también se puede. Qué bueno. Excelente, gracias. Vamos, Clemente, carajo, acabo de chocar escuchando la música. Qué buena Fue el noticia. choque del abrazo de la gente independiente, vamos. Buen viernes, viejo. Qué lindo. ¿Pero qué te puede hacer abrazarte con otro que salió campeón? O sea, un resultado Llegamos a la deportivo, final del mundial, si no, no puede ser. salida de recital, poner que salen muy manijas y conté, no hay. No me Un choques choque nunca. leve. Te hablo de un toque. Un toquecito, claro, un bollito. Que te bajás, sí. Más. Grande Clemen, tremendo, te pido 1000 dis, cerrando con la renga. Siempre es un buen momento para escuchar la renga. No hay banda que te alegre tanto como la renga. Aguante la renga, loco. Nunca los vi en vivo. Es como. Yo tampoco Yo lo vi en tampoco, vivo. ¿no? Yo sí. Increíble. ¿Dónde? Parque Rivadavia, en un Pero festival. cuando así. eran 500. Había No, bastantes no, que no era tocaban- la época más popular de... Ya tocaban en obras. No se me mezclan los festivales, pero creo que Sí, es en el festival por Bulacio que también los piojos. Bueno, Yo sé que es un cliché y se parodia al que dice yo lo sigo de Cemento. No, pero haber ¿qué visto- banda vieron de público así como de muy poca gente? Babasónicos. Babasónicos en Cemento, digo, como para 500 personas. Antes del Cemento también en algún lugar. Ahora, Dijul, esos lugares. Eso sí, Babasónicos. Esa es la banda que más veces vi yo. Los Redondos en Palladium. También. Más chicos no se me ocurre. Diría violadores, pero siempre fueron. Siempre fueron chicos. Violadores en cemento. No sé cuánta gente entra en Palladium. No sé, o entraba, mejor 800, no sé cuántos. Mil, era un boliche. O sea, qué sé yo. Fan People, el primer Fan People, pero ya había 500 había ya. Claro, quiero pensar alguna otra grande, pero no sé. Sí, siempre me acuerdo del video del documental de los piojos que están tocando bueno, en los una, creo que una sede de la UBA o algo. La UBA, sí. Y hay 35 personas mirándolo. Es una aula magna que debe haber 200. Tocaron sí, están tocando Cruel. Los piojos tocaron el Mariano Acosta también. Mirá. Eso es Con atrofia espectacular. genital. Yo vi, y otro- yo vi a Miranda tipo 100 personas había. ¡Ay, qué lindo! Sí, en el arranque. Sobre todo ver una banda multitudinaria, el que tuvo la chance, que yo no, de cuando los Ramones hacían un River acá, después tocaban un bar para 45 personas en Nueva York. Buenísimo. Te tocaba ese bar, espectacular. Excelente. Espectacular. Hola. Matata, ¿Qué, papá? ¿cómo te acomodaste ahí, Ya soy Para parte, to- soy para parte toda del, la cuerpo cosecha. del cuerpo técnico. Buján, Vizcay. Sandra Rossi. Sandra Rossi, no lo veía un bichino. ¿Se corrió a Vizcay?
No, creo que no, pero le corearon a casi todos los héroes de Madrid de mí. Iba a decir algo. No, dice, acá estamos con Milton Casco, Milton, toda la cancha, la que nunca, ¿viste? Le cantaban a todos. Vizcay es el último que se suma al círculo Mr. que Bean, habló muy Mr. Matías, Bean. que estaban todos cantando con Gallardo en el medio. Vizcay es el último que se suma. Sí, no quiere. Y los dos presidentes mirando brazos cruzados, serios al costado. ¿No? Fuera del círculo. No es nuestro lugar. No, Exacto. claramente. Con respeto, Lo entendieron. como le gusta a Emilce. Me encanta. De los presidentes. Qué lindo, te pido Mildis, Clemen, un crack. Con Nunca Quise, entré a mi casamiento, una locura. Muy Hermoso bueno. recuerdo siempre. Es que, ¿sabes qué verdad? Los 4, por ahí menos un poco de amor francés, son para entrada de casamiento. Es verdad. La renga Sí. un poco, no sé. es No, para el pero medio, va. ¿no? Es para consensuar. Pero cuando te ¿eh? dan el diploma. Difícil. Y son los dos muy fanáticos de la renga, puede ser. Si no, Y después que sí. suenen Las los- otras dos, sí, Nunca Quise y Dulce Sí, Condena. Después que suenen los piratas, Matías, así nos sacamos el anillo carcelero. Qué barbata de vincha. Pará. Matías, Ah, después de lo de ayer ya sos parte del departamento de prensa de River, no digas que no. Encima me dieron una oficina para esperar, para cambiarme, no sé qué, que decía, no sé, gerencia de prensa o algo así. Que era una oficina con escritorio, teléfono. Tengo una foto que se la voy a pasar a Chini, como si un oficinista encima, camisa Mauricio, camisa En el celeste. anillo, Matías. Sí, de la Puerta Maratón, lo ubicás Sí, claro. abajo de la popular local, digamos, la entrada grande, ahí primer piso que no hay nadie. Me mata Emi, pasa de en el anillo a Barra Brava. Sí, claro. Sí, papá. Vale, papá. Hola, uno más. Amando como siempre el rock nacional, recién los escucho por primera vez. Un abrazo grande a la banda. Bienvenidos a todos, que se sigan sumando, los que escuchan por primera vez. Me gusta Momento Rock Nacional, cada vez más Rock Nacional. Y a mí me gusta que sea generalmente rock nacional, quizás alguna cosita afuera, pero cuando... Pero ahí no es lo mismo. Te pido Mildis, que me voy a olvidar de vuelta del tema, pero un tema en Buenos Aires en cancha de ferro que la gente no sé si era Iron Maiden, ponele. Y puede ser Iron Maiden o puede ser Pearl Jam, pero me parece que era Iron Maiden. Iron Maiden. Maiden, que la gente Fear of the cantando. Dark. Sí, es con Fear of the Dark. Exactamente, porque... Pero también, digo, se puede cantar en inglés, pero cantar en español es algo único. Lo que pasa que en inglés es ACC en River, es como... Claro. Hay que exprimirlo a mano poder ese sí. show, pero después sí, igual hay buenas. Te pido Milis, pero me llega un título de revista pronto. Emilce Pizarro, 2 puntos. A mi hijo le voy a poner Rodolfo, dice. Excelente. A su gato, al próximo gato. Fidel y Rodolfo. Pero no se puede Elogiar, no se puede decir nada, elogiar a ningún viejo presidente. Es viernes, no se puede decir nada. Pero me dicen que siempre tengo cosas negativas, tiro una positiva y mirá cómo me dan. No saben valorar tu arte. Saben valorar. No saben apreciar. Periodismo. Hasta acá, hay uno más. Matata, empezaste el lobby para reemplazar al muñeco en el 2023. Yo creo que ese lobby no lo quiere nadie ese lugar. Hoy. Muy difícil. Yo, si soy, no sé, Crespo, digo, que vaya uno, se incendie primero y después voy yo. Que vaya uno de colchón. Claro, Es muy jodido. Uno en el medio, que vaya Merlo, que vaya uno que ya está. De hecho, después de Ferguson, ¿no fue Mourinho al Manchester, ponele? Creo que fue alguno que no anduvo, ¿no? Se la pegó. Se la pegó, claro, por eso pero es difícil. No sé si no hubo alguien más. Hubo alguien. Sí, y hubo tampoco alguien. pasó mucho. ¿No? Pero bueno, la salida Yo. Uy, de un te ciclo emociona. muy exitoso. Te quebraste, mira, se emociona. Voy a tomar Chicos, agua. ¿Sabes a quién veo yo? Un de Paoli para River. O en realidad lo deseo más que lo veo, pero. Bueno, vamos a ver cómo le va con el ascenso de Barraca Central, que empató de visitante, juega de local. Ahora la semi para buscar la final. Sí, va a tener que patear al arco, porque el otro día pateó mucho más Almirante Brown. Ah, mira, Boca salió campeón y no pateó. Sí, tenés Bien, razón, Matías. tenés razón. Bueno, pero esa era actualidad. ¿Y eso qué tiene que ver? Salta la hinchada. Sí, Matu. Sí, Matías. Sacame de acá antes de que haya barra brava y problemas. Y estos también los vimos. En un lugar que, viste que siempre se inaugura un lugar, a partir de ahora todos los shows van a ser acá. Una vez. El único. Ciudad del Rock. El Lugano era difícil, pero era grande el predio y tocaba Blair. Y no anduvo después. Y hasta había un Milky, ¿no? Estaba ¿cómo se llama? Sí, la lechita esa de... Dando vueltas por ahí entre el público. Un lechín. Había un lechín dando vueltas, exactamente. Y esto que es Blair, queridos amigos, y esto que se llama Todo Pasa.
Gracias por el almuerzo a Saigon Noodle Bar. Es comida vietnamita muy rica. Hay 3 sucursales, San Telmo, Retiro, Palermo, todos los días de 12 a 12, también con delivery takeaway. Saigon Noodle Bar y te enterás de todo. Gracias Damon Albarn por esta canción bellísima. Y Stevia Jual, más que un endulzante natural, única stevia sin sabor residual para endulzar bebidas y comidas, rico y sano, sin calorías, sin azúcar, endulza 300 veces más que el azúcar. De hecho, apto a diabéticos, no contiene gluten y reduce los niveles de glucosa en sangre. Stevia Jual, tu alternativa sana y muy natural. Stevia Jual, mucho más que un endulzante natural. Desde Buenos Aires, suena Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. ¡Upa! ¡Opa! Y Parroja, una edición especial de Andes Origen. ¿Se le antoja? La familia Motorola te está esperando. Encontrá tu Motorola Edge 20 Pro y 20 Lite en tienda.movistar.com.ar y pagalo en hasta 12 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas. Así de fácil. Promoción válida desde el 16 del 11 del 21 hasta el 30 del 12 del 21 o hasta agotar stock total de 20 equipos de Motorola Edge 20 Pro y 20 equipos de Motorola 20 Lite, lo que ocurra primero. Para más información en tienda.movistar.com.ar. Urbana Play Noticias con María O'Donnell. Todos los días, la información destacada. Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Supermayorista Vital. En Vital, aire acondicionado frío calor 3200, 3500 watts. Aprovecha 10% de descuento en un pago. Llévalo a 44.900 pesos final o en 18 cuotas sin interés de 2.775 pesos final por cuota. Lavavajillas magistral por 300 mililitros, 89 pesos con 99 final. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el martes 14 de diciembre o hasta agotar stock. En la Universidad Siglo XXI te formás para liderar un mundo mejor. Estudia Tecnicatura en Marketing y Publicidad Digital y desarrolla todo tu potencial en estrategias creativas y comerciales implementando herramientas digitales para generar ideas de alto impacto en el mercado y las redes. Hacé valer tus equivalencias y retoma el camino hacia tu meta. Entrá a 21.edu.ar y conocé todas nuestras carreras. Universidad Siglo XXI, la universidad privada más elegida de Argentina. Vimo y Visa te traen una promo que no se te puede escapar. Del 1 al 31 de diciembre, pagando con QR desde la app, tenés 1.000 pesos de reintegro más 5% de descuento en Action Energy. Si no querés que se te escape, decile al playero, pago con Vimo y Visa, bajate Vimo ahora y ahorra en Action Energy y en cientos de comercios más. Para más información consulta en www.vimo.com.ar. Billetera móvil hacia Quit 30 71 70 29 85 9. Labarén 247 Cava. Estrenaste parrilla y comiste de más. Estrenaste tu primer parcial y te duele la panza. Estrenaste ser abuelo y estás lleno de emoción. Tenés siempre Sertal, el alivio de siempre que también está de estreno. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Urbana Play presenta Argentina Game Show 2021. Vuelve el evento más importante de gaming, esports y cosplay de nuestro país. 10, 11 y 12 de diciembre. Costa Salguero. Videojuegos, competencias oficiales, freestyle y los mejores creadores de contenido en un solo lugar. La fiesta de los videojuegos vuelve de manera presencial. Entérate cómo conseguir tus entradas sin cargo en argentinagameshow.com. 10, 11 y 12 de diciembre. Nos vemos en AGS 2021. Urbana Play. Radio Oficial. ¿Hay algo mejor que clavarse un quesito entre videollamada y videollamada? ¿O disfrutar de una picadita mirando tu serie preferida? En Picadeli hace 15 años que tenemos las picadas más ricas y más famosas. Entra en picadeli.com y pedí desde donde estés, porque cada vez llegamos más lejos. En Picadeli somos reconquistadores de encuentros. Viví el teatro al aire libre en Pilar. Urbana Play presenta. El viernes 10 de diciembre, Fernando Sangiao en La Aldea, con su nuevo show, Solo. Al principio no se podía salir, no se podía hacer nada, entonces la gente agarraba bolsa de compra y se iba a caminar. Stand-up para reír sin parar. Había gente que agarraba correa de perro y agarraba perro de la calle y lo llevaba arrastrado. Y llegaba a venir un policía y el perro decía, no lo conozco. Conseguí tus entradas en passline.com. El viernes 10 de diciembre, 21 a 30 horas. Pasala bien con Fernando Sangiao en La Aldea. Panamericana, kilómetro 44, Pilar.
Produce La Aldea. Invita La Cardeus. Colchones y somiers. La Cardeus es tradición de calidad. Un evento Urbana Play. Bobby y Dove no hacen tortas, hacen verdaderas obras de arte. Y en Bobby vs. Dove, Desafío Navideño, compiten por ver quién hace el mejor diseño. Bobby vs. Dove, Desafío Navideño. Estreno en diciembre, solo en Discovery Home and Health. Y a rodar, y a rodar, y a rodar. Ahora con Personal, si tenés internet en el celu y en tu casa, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Chao, hasta mañana. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. Somos Urbana Play 104.3 y estamos online. Desde cualquier parte del mundo, escucha. Mira en vivo y on demand toda la programación de Urbana Play en su canal oficial de YouTube. Suscríbete, activa las notificaciones y recibí todas las novedades. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Mientras todo pasa, un repaso por las noticias del día. Señorita Emilce Pizarro, hoy, hermanados, podríamos espadear en esta jornada, pero hay un segundo caso de Omicron, así que mejor guardemos las espadas. Guardemos las espadas y saquemos los testeos. Al caso de San Luis se le suma un caso en Córdoba. Un argentino que vive en Dubái dio negativo en Ezeiza, le dio negativo el PCR que presenta para subirse al avión. Al comenzar con síntomas a los 2 días, ya estaba en Córdoba, se hace el hisopado, le da positivo y cuando por el itinerario que tuvo se hizo un poquito más de investigación para ver la secuenciación. Bueno, en principio daba que era inespecífica la variante, o sea que no se encontraba todavía en Argentina. Por eso se siguió con el tema y se estima que sí, que es Omicron, y el problema, no problema, sino lo que es la vida normal ahora, Sí. es que entre esos 2 días tuvo reuniones familiares en Villa María y Colonia Carolla, donde hay posiblemente un pequeño brote que se le adscribiría a este caso. Bueno, aprendimos algo porque cuando pasan estas cosas me parece que ya más rápidamente se aísla, pero ¿te acordás que las primeras veces que no se testeó y contagió a 25 en un cumpleaños? Sí, Nos volvíamos locos con esa noticia. Don Ávila, el santiagueño Miramar. que hizo como 10 asados en 10 días. Y la señora. Me acuerdo el dato que entró a reparar. Contagió un pueblo entero. Don Ávila. Llegó un chabón de viaje y contagió a todo el pueblo. Entró a repararle la estufa a un vecino. No, increíble Sí, noticia. sí, estuvo haciendo ayuda por todos lados. La señora de Uruguay, que fue un. A un casamiento. Bien. Un casamiento cuando volvió. No estaba en Uruguay la variante. Y el baby shower en la costa. En También. Necochea. Necochea. El baby shower en Necochea. Bueno, ¿qué pasa en Europa con la vacunación a menores? Empiezan a discutir la vacunación a menores. Portugal dio puntapié, autorizó para menores entre los 5 y los 11 y Alemania la acaba de recomendar para chicos del mismo rango, entre 5 y 11, que cuenten con patologías previas. Algo que está pasando acá en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, ayer se confirmaron 2.744 casos, empieza a subir sostenido. Un aviso desde el gobierno de la ciudad a quienes estén a más de 5 o 6 meses de la segunda dosis y no recibieron la convocatoria, tienen que mandar un mail a consultasvacunacovid@buenosaires.gov.ar. Lo reitero, consultasvacunacovid@buenosaires.gov.ar para chequear, porque les tiene que estar llegando la tercera dosis, es muy importante. Bien, hoy es 10 de diciembre. Para mí hoy podría ser una fecha patria. Tenemos, ya lo comentamos en otras oportunidades, la tendencia de conmemorar o celebrar, viste, el Día de la Muerte de San Martín, el 24 de marzo es el día que se instauró la dictadura y el 10 de diciembre es el día que se fue. Este es un día más de festejo de la democracia para mí, ¿no? Sobre todo los que lo vivimos y recordamos ese la democracia y los derechos humanos es un día. Eso, es doble celebración. Día de la Democracia y Derechos Humanos. Hay festejos en Plaza de Mayo con un acto. La celebración empieza a las 16, pero ya hay movimiento. Y a las 19 es el cierre del que participarán y hablarán juntos el presidente y la vicepresidenta. Y también estarán Ignacio Lula da Silva y el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Atención con los cortes porque el lugar, el área es enorme, así que quien pueda evitar, lo evite porque toma Alem, Paseo Colón, Avenida Belgrano, Bernardo Irigoyen y Avenida Corrientes. Y todos los bondis que circulan por ahí cambian el recorrido.
Digo, me parece bien recordar, conmemorar, reflexionar sobre nuestro pasado para no repetirlo, pero me da más el feriado con el festejo y aparte mejor en diciembre. La verdad No que sé, sí. me parecía eso. Pero bueno, obviamente es para recordar. Y hay otro caso de gatillo fácil tremendo en Miramar, un pibito en moto, se me escapó un tiro en el pecho, dice la policía. Es un Se pibito puede creer. porque tenía 16 años, falleció. Luciano andaba en moto por la avenida 9 en Miramar cuando en un retén los policías le piden para hacer un control. Estiman que no tenía los papeles, no tenía el registro. Que algo no tenía. Se escapa, lo interceptan, o sea, lo encierran más adelante 2 policías y recibe un tiro en el pecho. Lo primero que dijo, la primera versión del policía es que se trató de un disparo accidental. Por haber sido, se trata de efectivos de la bonaerense, los que van a investigar, y esto es algo que estamos empezando a ver y yo no sé en qué puede terminar, quien está investigando ahora es la Policía Federal. A una fuerza no la puede investigar la misma fuerza, entonces empiezan estos cruces que pueden llegar a traer ciertos roces y Seguro situaciones. lo van a traer. Sí. Con perdón de Clemente, el gobierno liberó la exportación de carne, pero se mantiene control sobre algunos cortes. Porque parece que acá en ¿La Argentina entraña cuánto ¿Son está? los sustentables? Van todos. Sí, sí. Anota. Entraña orgánica. Sí. Vas a poder comer porque va a estar. Ahora no sé a qué precio. Pero controlado. Controlado, asado, tapa de asado, vacío, matambre, falda, paleta, nalga y cuadrada. ¿Qué te quedó afuera? Que tiene muy buenos La nombres. entraña no está. No, la entraña no está, obviamente. No. Se La exporta. colita, la entraña, obviamente, son más exportaciones. Bueno, igualmente todo esto se da en un contexto en el que en noviembre, el mes pasado, hubo 12,2% de aumento en la carne acá. ¿En un mes? En un mes, exacto. Solo en un mes. Bueno, coman espárragos. Se dice vacaciones. Son caros también igual. Exactamente. Bueno, hasta acá, ¿no? Y pronóstico meteorológico. Auspicia el clima. Air Europa. El iconito de lluvia que aparece para el domingo es simplemente que hay probabilidades. Para mí, inestable, como está ahora, medio pesado, 23 grados 9 la temperatura. El sábado máxima de 28, el domingo máxima de 27. Un poco inestable para el domingo. Ese es el pronóstico del fin de semana. Amplía tus horizontes en la nueva clase business de Air Europa. Aviones más modernos y sustentables, asientos cama totalmente reclinables con acceso directo al pasillo y menús creados por el chef Martín Berazategui, 12 estrellas Michelin. Decide llegar tan lejos como quieras. Air Europa. Tú decides. You call me all friendly, telling me how much you miss me. That's funny, I guess you've heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me wrong. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough, I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. I remember that weekend when my best friend caught you creeping. You blamed it all on the alcohol. So I made my decision, cause you made your bed, sleep in it. Play the victim and switch your position. I'm through, I'm done. So I cut you off, I don't need your love. Cause I already cried enough, I've been done. I've been moving on since we said goodbye. I cut you off, I don't need your love. So you can try all you want. Your time is up, I'll tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well boy, I don't give a fuck. I see you trying to get to me, I see you begging on your knees. Boy, I don't give a fuck. So
No, I don't give a damn. You keep reminiscing on when you were my man, but I'm over you. Now you're all in the past. Esto es del primer disco. Dua Lipa, I Don't Give a Fuck. Cut you off, siempre sufriendo por esos guachos, Sí. ¿no? Que solo te llaman cuando están drunk and alone. Forros. De mierda. Bueno, viene Dua Lipa a la Argentina, ya está anunciado. Vuelve a la Argentina porque ya ha venido como soporte de Coldplay, que confirma 4 fechas. Bueno, Dua Lipa, 14 de septiembre 2022, Hipódromo de Palermo. Esto es del primer disco porque ya tiene otro, se llama Future Nostalgia. Y este es el tour que tiene tickets a la venta a partir del 13 de diciembre a las 10 de la mañana a través de All Access. allaccess.com.ar o busquen las redes de All Access para comprar entradas para ver a Dua Lipa 14 de septiembre en el Hipódromo de Palermo. El 16 de septiembre en Chile, el 18 de septiembre en Bogotá, el 21 en México, el 23 en Monterrey. Este Levitating me vuelve loco y lo dejaría, te digo. Lleva ganados 3 premios Grammy, 5 Brit Awards, entre otros importantes premios. En 2021 fue incluido en la lista de 100 Next de la revista Time. Las 100 personas más influyentes del mundo. ¿A qué huele Dua Lipa, Matías? A jazmín. Dua Lipa visitó por primera vez nuestro país en 2017 cuando fue soporte de Coldplay. ¿Y a dónde tocó? Con nosotros. I got you, moonlight, you're my sunlight. I need you all night. Come on, dance on me. Come on, dance on me. ¿Qué temazo este, por favor? Moonlight, you're my sunlight. I need you all night. Come on, dance on me. I'm levitating. Dua Lipa en Argentina 2022 y Urbana Play, obviamente. Radio Oficial 104.3. Hipódromo de Palermo, déjame confirmar de nuevo. Sí, exactamente. Lindo lugar, ¿no? Como se confirmó antes, no existía como lugar. No era usado. Se usó poco. Ahora el escenario quedó instalado. Sí, Uno, claro. yo paso Sí. por ahí, siempre lo ves. Se hacen muchas fiestas todos los fines de semana. Mañana los vándalos chinos cierran el año ahí, por ejemplo. verdad. Ahí fue el de los ratones, el reencuentro Claro. ese Sí, inolvidable también. ahí tocó Katy Perry en algún momento. Y Perry Machu. Exacto. Ahí tocó John Mayer. Un Buenos me Aires acordé. Trap también. Siempre me confundo. ¿Ahí tocó McCartney o Buena con Vibra? el No, el Polo. O el Polo, ok. Y deja ahora It's Far Away porque ahora Dua Lipa en la Argentina, 14 de septiembre. ¿Qué temazo? Los arreglos son... Y esta parte que viene ahora, tiene que nos vamos a tu casa. Nasa. Y ahí va. Vamos todos juntos para casa. Este lo cantó también en los Grammy, en los Oscars. En cada entrega de premio hay un Dua Lipa para vos. 14 de septiembre en la Argentina, Hipódromo de Palermo, Urbana Play, Radio Oficial. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos tu radio, como, cuando y donde quieras. Esta es la primera vez que estoy en Nueva York. Quiero ser feliz aquí. La más grande historia de amor de todos los tiempos. No te había visto por aquí. ¿Tú eres puertorriqueño? ¿Eso importa? Dirigida por Steven Spielberg. Amor sin barreras. Ahora,
solo en cines. ¡Upa! ¡Opa! Y Parroja, una edición especial de Andes Origen. ¿Se le antoja? Hay un aire nuevo en Urbana Play. Punto Caramelo. Julieta Pink. Sol Rosales. Juli Shulkin. El mejor comienzo para la mañana de un sábado. De 10 a 13. Punto Caramelo. Urbana Play. 104.3. Es todo lo que quiero. Una nueva experiencia. Hey, cabeceador, antes de cabecear los apuntes de la facu, cabecea la almohada. Cabeceadores ocasionales pueden contar con Melatol Difen, que te ayuda a dormir antes y así lograr el bienestar de tus días. Melatol Difen llega antes a tu sueño. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Nor. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nor creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. Enamórate de la noche. La colección de NFTs de Babasónicos llegó a Enigma, la nueva plataforma de cripto y música de tus artistas favoritos. Consigue tu izquierda de la noche en enigma.art y conéctate a la experiencia única y exclusiva de Babasónicos. Enigma, el nuevo art. Ciro y los persas en Mar del Plata. Sábado 29 de enero en el Polideportivo Islas Malvinas, con campo de pie. Anticipadas en Ticketek. Produce 300. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selvi es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selvi siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. Este año, Naviditis llega a Urbana Play. ¿Abrimos los regalos? ¡Sí! El especial navideño de Julieta Pink, Juan Ferrari y Fábrica de Canciones. Lo escuchás en nuestro Spotify para palpitar la noche más importante del año. Y esta mañana nos despertamos con una noticia que puede poner en riesgo la Navidad. Naviditis. 3 episodios de sueños absurdos y canciones junto a grandes estrellas. Papá Noel me está ofreciendo una coin, pero qué cosa, che. Yo te voy a ayudar a superar tu Naviditis. Porque todo el año es Navidad y Julieta lo sabe. La verdad que yo les hago tremendo regalo, me gasto una fortuna y ustedes me regalan cosas que no uso nunca. ¿Todos los años lo mismo? Urbana Play 104.3, canal oficial en Spotify. Naviditis, un contenido on demand de Urbana Play. ¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y llevá siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina preparado 1408 tarifazos de comunicación 0810-555673 nuestra web o a contacto@osde.com.ar. Ahorrá más con los beneficios de Club Personal. Aprovechamos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Diciembre en Discovery. Nuevos episodios de los shows más exitosos. Supervivencia al desnudo. Fiebre del oro. Conductor en fuga. ¡Y arranca! En diciembre, solo en Discovery. Urbana Play presenta Argentina Game Show 2021. Streaming especial. Urbana Play Twitch. Vuelve el evento más importante de gaming, esports y cosplay de nuestro país. 10, 11 y 12 de diciembre. Argentina Game Show 2021. Entrevistas íntimas con streamers y cosplayers. Los momentos decisivos de las competencias de esports y los perfiles de los artistas del futuro. En vivo, desde Costa Salguero, con Ari Hergot. Vení a conocer la voz de una nueva generación. Argentina Game Show 2021. Urbana Play. Radio Oficial. Este verano, Colonia Express te invita a revivir tus sueños. Unite a esta experiencia inolvidable a bordo de nuestra renovada flota. Y como siempre, la mejor tarifa del Río de la Plata. Elegí lo nuevo. Elegí Colonia Express.
Ahora FiberTel se llama personal. ¿Sabés qué significa eso? Que si tenés internet en el celu y en tu casa, todo personal, podés ahorrar desde 800 pesos por mes. Activalo desde la app Mi Personal. Personal. Conexión adentro, conexión afuera. Conexión total. Más información en personal.com.ar. Telecom Argentina S.A. General Horno 690 Cava. Quit 30 63 94 53 73 8. Compartí la experiencia. @UrbanaPlayFM. @UrbanaPlayFM. En Instagram y Twitter. Una nueva experiencia. Logré abrazar el mundo todo, pasar todo. Vale, logré vencer las decepciones. Todo pasa. Matías, Clemente, Emi y Juan. Porque viví, siempre viví a mi modo. Bueno, atención que IPF Serviclub nos tiene acostumbrados ya a la full session. En este caso tenemos a Litquila, donde frenó en Misiones. Te para Litquila en una IPF full session y tiene un encuentro íntimo, música, cámara, todos los temas que quieren escuchar de cada uno de los artistas. Y si no lo creen, bueno, acá está la full session de Litquila. Siempre camino flexing por la street, aunque la mirada detiene en mí, ella me lo mueve con swing. Siempre camino flexing por la street, aunque toda la mirada detiene en mí, esa que me tiene busy con su swing. Ya no me puedo dormir. Siempre camino flexing, flexing. What do you text me? Si te hablé en el party. Don't play with me. No me puedo dormir. La auricular, tengo el lápiz en la mano, mierda pa' contar, pero este secundario. Así que nada de esto no va a poder salir mal, porque lo nuestro no es reality. Te cuento lo que ya viví, un deleite pa' mi gente y paro, quiero una fatality. Que pan, que pin, que marketing, tu marketing. No grabemos guachín, baby, chili, baby. Te saltamos con mequeta, como siempre. Lo que tú me dices no me hace nada, todo sigue dando vueltas por la ciudad. Pero yo no cambié. Eso dice la gente que no me conoce. Yo sigo igual, siempre camino sin por la street, aunque toda la mitad te tiene en mí. Esa que me tiene crazy con su swing. Yeah, no me puedo dormir. Siempre camino flexing, flexing. What do you text me? Si te hablé en el party, te mostré la puerta taxi. Don't play with me. No me puedo dormir, yo. No me puedo dormir, no. Acosado y en las manos les miro. Pa' contar lo primero hay que vivir. Lo que tiene a fuego adentro. Hasta acá, si no te spoileo todo el recital full session, una búsqueda de IPF Serviclub de unir lo mejor de la música con los lugares más lindos de la Argentina, los mejores lugares. Hay un canal de YouTube súper recomendado, IPF Serviclub, para ver este concierto y todos los demás. Hay cruces muy lindos, hay grandes canciones, si no se quieren perder mucho, IPF Serviclub. La música nos mueve. Toura. Bueno, vamos a ver cómo... Próximamente, todo pasa desde el círculo central del Estadio Monumental. Estaría bueno. Por muy bueno. Telefe. Bueno. Muy bueno. Un Telefe. Está bien. Podría ser. Sí, me encanta. ¿Por qué me no? encanta. ¿Por qué no? Basadísimo. ¿Qué iba a decir? Hola, buenas tardes. Sí. Qué grande Clemen esa playlist. La emocionó. Renga, no. Dios mío, era muy joven cuando iba a ver a La Renga. No. Me estaba gritando acá, cantando con todas las fuerzas. Che, gracias. Yo lo único que hago es ubico cosas que hicieron los otros, ¿no? Que son una los lista, ídolos pero alguna verdaderos. vez se debatía el lugar del DJ, en aquel momento, del DJ, recuerdo a Hernán Cataño diciendo: elegí 10 discos, vemos qué hace vos y vemos qué hago yo con esos 10 discos. Sí, verdad. O sea, y ya ponerlo, en qué orden, cómo suenan, ya tiene valor, ya está valorado y está buenísimo. Igual lo que pasa es que con este no lo pensé tanto. Este fue como, voy con cuatro penales de neto. Sí, fuerte y al Sí. medio. Pero también Gracias, el único viaje en el tiempo garantizado, la música. La Sin música, duda. el sabor, el olor. Entonces, ella se fue cuando era chiquita a ver a La Renga. Es que es lo más lindo de todo eso. Es lo más lindo que hay. Está lo más lindo. Hola, buenas tardes. Sí, encantado de conocerlo. Hay un papá ¿Cómo Noel. andan todopasistas? Yo el recital más chiquito que vi, eso sí, chiquito, las manos de Filippi en un sucucho en el Bolsón, donde había un hippie con boina, plumas en la cabeza, repartiendo cerezas a todo el público, que éramos unos 40, 45 personas.
Hermoso, hermoso cuando es pequeñito. Muy bueno. Unos auris para Papá Noel que se suma a nuestra mesa de trabajo. Le podemos poner el micrófono en la mano, de hecho. Sí, Tengo entra un micrófono. Entra un inalámbrico perfecto. Auriculares. Para mí este es un Papá Noel que se mueve. Porque tiene No abajo estaba como acá, un interruptor. recién no estaba acá. No, es verdad. Ah, no, esos son los duendes que están Sí. en la terraza. Y las manos son manos especiales, son manos... Bueno. Ojo que no te pide una apertura de imitadores de famoso, pero Digo, es mejor Papá Noel de todo pasa. Es el primer día de Papá Noel y ya está acá con auriculares en la mesa. Tengo miedo por su futuro. ¿Cómo va a terminar esto? Este Papá Noel es muy trepa. Recién empieza. Es muy trepa. Ahora hay chorigao, es pantera. Sí, es verdad. Entonces se puede pudrir. Sí. Me asusta un poco. Papá Noel no se va a morir aparte. No se va a morir, no, eso es verdad. Papá Noel es eterno. Que lo sepan todos. Para todos los que no han tenido abuelo, mira, acá está Papá Noel. Ahí está. Ah, qué lindo. Gracias. Hola. Che, pasó Lito Costafebre, dijo que se fueron a la mierda con los partidarios de River, viejo. Aguante Boca, papá. Aguante. No, Pero- soy la única gallina. Bueno, también está Chini, bueno, también está Marco. Bueno, a Milce la asociamos también al club. También. Yo solo dije algo a favor. Lamentablemente no tengo cosas para decir a favor sobre otras gestiones de otros clubes, incluido el mío. De la nada. Sí, de la nada gratis, sin pelota. No se terminó de atar los botines y ya está pegando patadas. Amarilla en el vestuario, Sí. ¿viste? No se puede creer. Es Canigia Mundial 2002 que usaron el banco suplente. En un mundial. ¿Qué personaje que es Un maestro total. Nada, te perdiste una final del mundo, se la tuve que decir, por tocar la pelota con la mano. ¿Y qué dijo? Y me dijo, la primera amarilla estuvo mal. Me dijo. Pero si tenías amarilla, vino una hora, te quedó larga y tiraste la mano. No juega la final que juega Calderón. Bueno. Tremendo. Gabriel Calderón. Gabriel Humberto. Federico dice ¿Qué en dice Twitter, Federico? mejor recital íntimo, babasónico show secreto en Michelangelo, frente a la trastienda, creo que éramos 50 personas. Muy bueno. Muy bueno, show chiquito. Qué buen nombre, Show Michelangelo. muy chiquito. Yo vi a los cafres en el codo. No sé cuántos entrábamos ahí. El codo. Ubicás el Sí. codo, Guardia Vieja y Medrano. 300 personas, 400. Menos. Un calor como Bueno, nunca. La época de Promúsica, ahí vimos varias También, cosas. varias Ahí, bandas. Yo nunca fui a Babasónicos Promúsica. vi. Sí. Vi Los Pericos bajo Harlem también, un lugar que entrarían 150 personas aproximadamente. Yo vi a Caramelo Santo en la playa, que era muy La playa es muy buena. Yo vi a muy Willy bueno. Crook en la playa y a Villanos en la playa. ¿En con qué su- playa? Porque Willy Villa Gesell. es de Villa Gesell, Villa Villa Gesell. Era de Gesell. Villa Gesell. Y Villanos con sus hits sauna, sauna, sauna y putas, putas, putas. Muchachos, sauna, excelente. Nico Villano. Uno más, hola. Hola chicos, buenas tardes. El recital más chico que fui a ver, con 15, 16 años, a La Renga, Atlanta. Ah, no fue chico. Gracias. Nos Cancha vemos. Atlante. No, O más el chico él. microestadio. Más Ah, chico ok, él. ok. Más chico él. Yo fui No, la Siouxsie Reina and the Plata. Banshees en Obras Sanitarias de la Nación. Yo tendría 14. ¿Y cuánto? Entre 3.500 en Obras Sanitarias. 5.000. No, 5.000 una pelea de boxeo, un partido de básquet. Para mí siempre era Clausura. tipo 5.000. A mí 3.500 te diría porque anulan una cabecera, que es donde está el Claro, escenario. sí. No sé, bueno, tendremos dudas, confirmar. ¿Y Luna Park? Luna Park, no, bueno, Luna Park vi Oasis en el Luna No, pero Park. 5.500. Ah, Luna una Park cosa no así. era 7.000, una cosa Según así. el armado también. No Sí, tengo vimos idea. Oasis. Oasis en Luna Park, Blair. locura. No. No, vimos Arctic Monkeys. Sí, Blair en el Luna Park, porque Blair, la primera vez que Oasis, vino. Arctic Monkeys, Arctic Pixies, de todo vimos. Pulp. Pulp increíble. Impresionante. Increíble show de los Impresionante. mejores. Hice la transmisión. Qué Impresionante. lindo, qué Tremendo. lindo. Pero aparte cuando sale no sabés si va a estar tan bueno como, Sí, sí. como la banda. Hice la transmisión porque no era rock. Entonces me tocó a mí. Excelente, porque era más pop. Ah, ¿era en Rock and Pop? Claro, ¿En ese sí, momento? sí, sí. Mira, ¿estamos comunicados? Sí, señor, con Ari Gergo. Tenemos el... mirá dónde está. Uy, Mejor que me cuente él. Ari, querido, ¿cuántas barbitas es el lugarazo en el que estás? Buenas tardes. Hola Mati, hola Clemen, ¿cómo andan? Juan, Emilce, estoy en el mundo, estoy en mis Oscars, se puede decir así, son la Argentina Game Show, el festival más grande de videojuegos de Argentina. Está empezando esto, no sé si ustedes empiezan a ver. Se ve, se ve. No, se ve Espero que sea espectacular. ¿Sabés que me da estadio del exterior, de la NBA? Como me pareciera que Sí. estás en el Madison Square Garden, no sé, porque se ven pantallas y, bueno, lo que tiene que ver con la Argentina Game Show. Contame. Eso. Mira, eso que están viendo ahí atrás es una, digamos, la cancha, ¿sí? La arena donde va a haber Fortnite. Ahí 100 personas van a estar jugando al Fortnite. Volvió ni más ni menos. el Fortnite. ¿Se acuerdan de
volvió al Fortnite. ¿Se acuerdan de Tiago, ese chiquito Sí, de 13 años? ganado Que ahora premio. tiene 16. Ganó mucha plata, sí. Exactamente. Él tiene 50 bueno, ahora va años. a estar acá. No, fue hace un año. Tiene 15, 16. no tanto. Ya va a llegar. Pero va a estar acá jugando. Es como jugar con Messi. Imagínate jugar un partidito con Messi. Bueno, acá los pibes y las pibas van a poder estar jugando una partida con Tiago, ahí en la arena de Fortnite. Si quieren, mostramos un poquito también más para allá. Ahí ven un aro de básquet, porque también hay deportes tradicionales. Muy bien. No crean que no. Y ahí también van a estar jugando al NBA, ¿no? Por supuesto, al videojuego NBA. Muy bueno. Y un poquito más Claro, porque están adelante. los eSports muy arriba, Claro. muy arriba, pero también se puede ir al evento. ¿Cómo es el fin de semana? ¿Qué actividades tenemos? Exactamente. Lo que va a haber, sobre todo acá donde estamos ahora, son muchos eSports, como vos decías, o sea, competencias oficiales, ¿no? Por ejemplo, de Fórmula 1, Racing, de Fortnite, de FIFA. Te quería mostrar eso, el FIFA 11 vs 11. ¿Alguna vez vieron un FIFA 11 vs 11? No, muy bueno. Bueno, es espectacular. Te voy a mostrar esa cancha, yo te juro, cuando ves esto te volvés loco, porque A fíjate ver. cómo van a estar dispuestos, ¿no? 11 contra 11. Es una Muy canchita. bueno, tenés que jugar en un 11 puesto, contra- tenés que especializarte Claro, en yo un puesto. juego de 4. Muy bueno. Qué claro. bueno. Pero mi pregunta, me Ari, voy al ataque y le cago la estrategia al equipo. mi pregunta, Ari, es sobre qué consola se juega o es compu. Esto es consola. Justamente el FIFA es un juego de consola. Jugás tanto en Xbox como en Play. En este caso jugás en Play. Y fíjate que estás enfrentado. Está bueno porque le podemos dar una patadita, ¿no? Sos el 3 y le pegás una patadita real al 11. La patadita ¿no? es meterle un dedo en en el joystick del amiguito. Contémosle a la gente que hay como una especie de escenario con un montón de televisores a la altura 11. de... Hay 11 Exacto. televisores que Y 11 todos los consolas. jugadores Muy increíbles. muy bueno para jugar todos en formación Está como buenísimo. equipo. Muy bueno. Está buenísimo. La verdad que es una experiencia espectacular. Ojalá pasen por acá. No sé si tienen ganas de conocer un poquito este mundo, Sí. pero estaría bueno. ¿A Jugar dónde? los ¿A dónde partiditos, es? ¿Dónde queda? Esto es en Costa Salguero. Costa Salguero es hoy, es mañana y es pasado. Viernes, sábado y domingo. Todo el día estamos. Hoy estamos hasta las 12 de la noche. Mañana también desde temprano hasta las 12 de la noche. Y el domingo un poquito más temprano, hasta las 9. Transmisión oficial, por supuesto, de Urbana Play Twitch. Muy bueno. Lo van a poder ver por ahí. Hoy es de las 5 de la tarde y mañana es de las 3 de la tarde y el domingo también. Como Horas todos y los horas días. acá. Urbana Play Game va a estar transmitiendo desde Twitch como siempre. Ari, además de fans de Tiago y de grandes jugadores, ¿vos decís que ya Argentina Game Show va a recibir hinchas de un equipo de esports? Como hincha Sí, directamente de hecho. remera puesta. Totalmente, y de hecho hay muchos que están vendiendo remeras. Estoy un poquito lejos del stand de Crew, ¿no? Del equipo del Kun Agüero, que tiene una remera hermosa, una remera fucsia, que es espectacular. Y mucha gente que viene a comprar esas remeras porque les gusta, porque son fans del Kun Agüero. También hay remeras de equipos históricos, como son Isurus, Furious. Mucha gente que ya viene, acá te digo, no veo remeras ni de Boca, ni de River, ni de San Lorenzo, No, ni San claro. Lorenzo en el medio, sino que... Yokohama Marinos, Kashima Antlers. Pero remeras los deportistas 9Z. profesionales terminan siendo una puerta de entrada para los eSports, ¿no? Pienso en el Kun Agüero, Guille Coria. Fabricio Berto, Peque Schwarzman, Nalbandián. Además de tener su equipo Creo que de Verón. competición, creo que estaba Brujita Verón. por sacar una, Bruja También. Verón también. Exactamente, sí. Muchísimos deportistas que de a poquito se están metiendo, y estamos hablando de los argentinos. Si vas afuera hay muchísimos más. Aspilicueta, muchísimos jugadores de la NBA que tienen sus equipos. Ari, Y ¿se así, la verdad que presentan es un juegos? ¿Se presenta algún juego nuevo? Digo, ¿va a haber alguna novedad de lo que viene también en el mundo de videojuegos? En este caso no, vos sabés que justo ayer fue un gran evento gamer, los Game Awards, que son como los Oscars realmente de los videojuegos, y ahí sí se presentaron muchos juegos que vendrán el año que viene. Pero aquí específicamente te diría que es más un festejo para los eSports y para venir a jugar a los juegos de los cuales en general jugás competitivamente, seas bueno o seas malo, ¿no? Ari, Eso, te de eso se pregunto- trata, y sí. Por las mujeres argentinas jugando esports. ¿Qué hay? Sí, totalmente. Bueno, en cuanto a competitivo, estamos un poquito en deuda, ¿no? Con Sí. este tema. Igualmente hay algunas muy buenas. Está China, que juega al Counter-Strike y ahora se pasó al Valorant. La escena del Valorant femenina está creciendo bastante. Es un juego, un eSport bastante nuevo. Pero sí, estamos bastante en deuda. En FIFA hay algunas chicas que también juegan y también que streamean, ¿no? Sobre todo hay muchos streamers, ¿no? Que juegan League of Legends, que juegan Wild Rift, que son juegos en los cuales las chicas les gusta un poco más, a pesar de que hay una comunidad un poco tóxica en algunos casos que te identifican con tu nombre femenino y por ahí, viste, te empiezan a tirar hate. Un delirio que de a poco estamos empezando a limpiar, esperemos, o por lo menos Bien. esa es un poco la idea. Pero también lo que sí, hay muchas chicas que se dedican al Just Dance, que es un juego de danza muy divertido, que lo hacen muy pero muy bien, y también al cosplay, ¿eh? También vamos a tener muchas cosplayers que son espectaculares. Básicamente te hago un resumen de qué es el cosplay. Nunca le digan disfraces, porque no son disfraces, Se pudre. sino que ellas, claro, ellos y ellas hacen
todo. O sea, de repente les gusta el personaje de The Witcher, bueno, ellos van y hacen exactamente cómo se viste, cosen hasta la última lana, hasta el último retazo, y después sí, se lo ponen, y además cuando suben al escenario tienen que interpretar ese personaje. La verdad que el mundo del cosplay es espectacular y deberíamos saber un poquito más. Hoy, mañana, pasado en Costa Salguero, Buenos Aires Game Show, cubierto por Ari Hergot y Urbana Play Game. Gracias, Ari, un abrazo enorme, lo mejor. Un placer, Mati, ¿te veo? Sí, por supuesto, ahí estaremos, sí. Ahí estamos Vamos, comprometidos muy bien. para pasar, 100%. Nos vemos mañana, abrazo, muchas gracias. Abrazo grande. Urbana Play Presenta Argentina Game Show 2021. Streaming especial. Urbana Play Twitch. Vuelve el evento más importante de gaming, esports y cosplay de nuestro país. 10, 11 y 12 de diciembre. Argentina Game Show 2021. Entrevistas íntimas con streamers y cosplayers. Los momentos decisivos de las competencias de esports y los perfiles de los artistas del futuro. En vivo, desde Costa Salguero, con Ari Hergot. Vení a conocer la voz de una nueva generación. Argentina Game Show 2021. Urbana Play. Radio Oficial. Sonando 23 grados y medio de temperatura. Este tema
no envejeció tan bien como Enjoy the Silence. Porque lo escuchamos demasiado. Mucho más. Enjoy the Silence lo que pasa es que no va a envejecer nunca para mí. Es que este era más bolichero que Enjoy the A Silence. mí me pones este tema en una discoteca. En la discoteca va. Te salgo a bailar de un... Pero este tema se nota mucho que es del chabón de Erasure, en realidad. Es de Vince Clark. Mirá, por eso. no tenía, pero sí. Lo hizo el mezclar. sonido, el Es más sonido. Erasure. Y más alegre, más alegre. Que viene Erasure a la Argentina. Sí. No puedo creer la cantidad de bandas que hemos anunciado en muy pocos días. Me dan ganas de cantarle el tema de Sacados Paren de Venir. Sí, es verdad. Estamos para ir a ver Erasure porque es un buen show en vivo, ¿eh? Sí. Nos lo merecemos como grupo. Puro ¿sabes? hit, puro El Arena es un lugar que me parece que yo es no vi una show fiesta, todavía. es una fiesta. Fui en el Luna Park, fiesta. Yo estuve. Estaba Vince Clark, tenía un body, color piel, un whisky en la mano, Andy Bell, perdón, un body, un whisky en la mano y cantaba. Y en un momento, supuestamente se les cortó la computadora o falló y cantaron Sometimes acústico Hermoso. a capela. con una guitarra. Hermoso. Muy lindo. Qué lindo momento. Gran fiesta. Gran Argentina fiesta. te puede proveer que se corte la luz en el show. Igual puede pasar en cualquier lado. Puede pasar en cualquier barrio. Sí, podría pasar. Para que irte a Cabo Polonio si vivís en Caballito I try to discover. en enero. ¿No? Mira Chini cómo se pone con el ochentoso también, ¿no? Levanta. Oh, baby, refrain. No habían nacido los padres de Chini todavía. Cuando sonaba esta música. Eran vírgenes los padres. I'm so in love with you. Terminamos cantando todo el programa. Es la canción pop de los 80 definitiva para mí. ¿Decís? Si Tiene varias. Si haces un top 5 de canciones, no importa el orden, de los 80 pop, que no... El Little Respect. El Little Respect para mí tenés que no se Hola vence. Amour. Mon Sí. Amour, dicho malamente Sí, por sí. mucha gente. Sí, para mí le gana a Hola Moore. Está ahí, puede haber alguna de Cure jugando, está ahí con Media Hub, pero para mí están ahí. Desde Desde Cure vos decís que está In Between Days o Boys Don't Cry, no Boys sé. Don't Cry, Boys Don't Friday Cry. I'm in Love. Friday I'm in Love es más. Pero Friday I'm in Love quizás es más 91, ahora no me acuerdo. Es más vieja. Ah, Sí, más sí, vieja. es de Wish. Subvalorada, Para mí. Blue Savannah. Subvalorada. Blue Blue Savannah Savannah. Song. Blue Savannah Arriba. con la manito azul. Era un videoclip que había una mano azul que salió de una caja. La era del synthesizer. Ese del Y de disco George Drama. Moroder. Sonaba en la Excelente. Z. Puedo aprovechar para decir que si querés viajar con puntos BBVA, que no tiene cierre, con puntos BBVA tenés la excusa que supera cualquier otra. Ahora tus puntos BBVA podés canjearlos por viajes, experiencias y mucho más de la mano de Despegar. Puntos BBVA, un punto de partida. Sábanas. Lo que viene ahora, para mí, esta parte, lo que arranca ahora. Es espectacular. La era del teclado. Sí, pero esto es Yamaha. una joya total. ¿Quién te hace un tema así ahora? Olvidá. Olvídate. No, pero hay mucha inspiración. Sí, ochentosa, claro. No, hay varias bandas. No sé de quién es esta. Esto es Erasure. Escuchaba el disco. ¿Sabés El cuál me disco parece? Jeep ¿Sabés of cuál me Fools. parece que se Sí, suma? es el a- disco Drama. ¿Cuál se suma ahí a mejores 5 canciones de la historia del pop? Hungry Like a Wolf de Duran Duran. Sí. No, Duran Duran tiene 4 o 5, no sabría cuál elegir de Duran Duran. Igual, Río. pero no sé si es de lo Like a mejor. Wolf, De los- Gerson Film. Yo estoy en los Duran 80. Duran. Estamos en los 80, Sí. hay que recortar porque... Te metes en mi zona. Para mí, Mochín Marafiotti de los Sí. 80, Matata. No, pero esta va... No sé si es top 5. Para mí sí, déjame No, tranquilo. está bien, pero estamos opinando. bueno. estamos Es opinando. es fácil pero tu armar un opinión- ranking, no ¿sabes? vale, tu opinión no vale nada. Hay que ser tipo polémica en el fútbol. Hay que matarse. Jamás estuviste en la vida de Duran Duran. Jamás. Duran Duran entra como loco. A mí me gusta mucho. A mí me gustan más otros temas de Duran Duran, pero son de los 90. Pasa que Ordinary el World. ochentoso le Qué daba banda. lugar a bandas de un tema, ¿viste? O de Claro. Camouflage, no sé, un montón de bandas, Fat Gadget, no sé, bandas que son de un tema, 2 temas. Lo que pasa es que yo como Camouflage, oyente, Love is a Shield. yo como oyente del ochentoso, cuando escuché por primera vez el disco, el CD Sí, en, una, sí, sí. en una librería, me la pasé cagándome de risa porque, que eso era. porque estaba Francesco Salvi. Es que no era Es- música buena, era la música que sonaba en los boliches. Claro. Y decíamos, este tema es una mierda, Pero está buenísimo. sonaba, pero Sí. sonaba. Este Por es ejemplo, tremendo. Tarzan Boy, Tarzan Boy me encanta. pero es malísimo. Tarzan Boy para mí lo hacen los sultanes también, ¿eh? En Rock and Pop era Dato. acusado de un tema, bueno, ya no se puede, no sé. Para mí, ni contarlo. Tarzan Boy, porque el cantante... Oa, 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 oa. Ese es Tarzan Boy. Sí, el cantante falleció. Baltimora. Baltimora. Se llama la banda. Se lo Todo- llevó todo es el de HIV primera. en los 80. tengo uno que creo que le gana el Little Respect de. Este es muy bueno. No dudo. Y no tengo duda de lo que voy a decir, ¿eh? Igual es lo peor del mundo. Acá que llegue el Oa Oa para que... Me da bronca. me da Para bronca. el que voy a tirar yo. 15.000 veces. El ochentoso empezaba Falco también.
Perdón, Juan. Sí. No, quería que llegue esto. Triángulo de amor bizarro. Ese es el tema definitivo. Pero New Order es Juega una otro banda- partido. Claro, Para mí claro. juega otro partido. Es como de Depeche Mode. ¿Con qué liga juega? Con la de Depeche Mode, con la de Depeche Mode y de Por Kiss. encima Francisco derecha. Salvi, lo bizarro del 82 y todo eso con la música buena. de los Este y 80. New Monday es como otra cosa. ¿Sabes qué? Blue Monday. ¿Saben que Falco, esto lo saben Amadeus, y el otro tema que tiene que también está buenísimo, que ahora no me sale el nombre, se mató? Der Commissar, exactamente, gracias Gonza, que te lo agradecería después de Bizarro Triángulo, por supuesto, si lo tenés en el menú. Se mató en un accidente de auto y tiene una estatua. Caramelos negros. Pero trae. tiene una estatua, creo que en Guatemala, en Nicaragua, dedicada a él. ¿En Nicaragua? Él se mató en Centroamérica y tiene una estatua de Falco. Muy ¿Puedo bueno. decir bebesanzo? Y que él nos diga para él cuál es el tema definitivo? Y podría Sí, ser, pero ¿no? esto sí, obvio. ¿Qué manejaba? Porque si Falco manejaba un auto de la misma marca, me vuelvo el mismo Manejaba- modelo, me vuelvo loco. Pará, y ya te digo, lo voy a googlear porque Falco, que era un Falco cantante, ya va a Johann Hans Holzel, murió en Dominicana. En República Dominicana una isla, ¿vos te parece? Qué bajón, Comparten Haití, República Dominicana una isla y se va a matar ahí. Porque aparte Chad era de Austria, ¿viste? O sea, se murió de calor, me parece. Accidente de tráfico. Está enterrado en Central Friedhof. Pero bueno, hay una estatua. Yo lo que quiero encontrar es la estatua, porque él tiene una estatua. Muy bien, estatuas de músicos, ahora que se pone de moda de futbolistas, ¿no? Que los estadios, Sí. para mí está bueno que tengan estatuas de los jugadores. De músicos no hay tanto. Recuerdo la de Johnny Sí. Ramón. Hay una gran foto de Morrissey llorando o tomando Sí. un vino debajo de la estatua de Johnny Ramón. Sí. ¿Cuántos músicos tienen estatua? Hay una de los de AC/DC, creo. Son. No. Bueno, Sí, la sí. de Morrison, Pero una por banda en Escocia, no sé dónde. Y puede ser. Me imagino. En mi cabeza es En Bon el lugar Scott donde con está. Angus en brazos. No sé por qué, para mí es esa. Pero a Jim Morrison le robaron el busto. Fui a Père Lachaise, el cementerio donde estaba en París, pero no había busto. Porque se lo chorearon. Está toda escrita la tumba, obviamente. Exacto. Va llegando a la tumba por las pintadas, que y había Exactamente. creo que había un aguante Racing. ¿En serio? Entre otras. Mirá, muy bueno. Pará, Pero bueno. tengo otro. Human League. Sí, Don't Don't You You Want. Want. Ese Don't You Want. es himno. No, es un himno, es un himno ochentoso total. Total. El arranque, este arranque me liquida. Es lo más. Estatua de Falco. Hans Holzel tiene una estatuita Le ponen blanca. grande Falco abajo porque Sí, no se nadie llega a sabe, ver, pero nadie la sabe. estatua de Hans Holzel, Falco, con la firma de Falco. Pobre Bueno, Falco, una estatua, la primera Temazo. estatua autografiada. Sí. Para mí después está la categoría más fondo de Me olla gusta que esto, es... analizando el ochentoso y Sí. reconociendo los malísimas que eran las canciones que nos encantaba bailar. De tan malas que eran buenas. Nos encantaba bailarlas, sí. Para mí el número 1 fondo de olla, pero mi favorito es Francesco Salvi. Y ahí Taxi. pegado de Rocco Granata, Taxi, y tenía la otra, Chas Postare la máquina. ¿Rogo Granata es Marina? Ay, Marina. Claro. Marina es el hit. Si lo buscas en Spotify, no hay Francesco Salvi en Spotify. No. Hizo juicio. Pero no están las originals, no están las mejores versiones. Es tremendo. Eso es una falla que tiene Spotify, ¿ves? ¿Qué lugar ocupa en sus corazones, por ejemplo, 99 Red Balloon? La odio. Nena, agrupación Nena. alemana. No me pasa Increíble. No, a mí no. Pero tampoco. el arranque también es No, pero bueno. me divierte. Me El video ahí con te los equivocás, saxos. ahí Pará, pifiás. pa. Lo odiaba, pero Esa es mala fervorosa. tuya. Pero era, Es italiano, pero era el me encanta. leitmotiv del Era un ochentoso. hitazo, era hitazo. Para mí ese tema es increíble. Es buenísimo este tema. Cara de odio. Me hace acordar a Maku Mazuka conduciendo control remoto. Odio Un los gran vientos. programa. No era un gran programa. Para mí sí tenía 9 años. Son Macu Mazuka también. Y dale. ¡Papá! No, Call Me Now. Para mí es un tema. Es como Pretty Woman. Esto tendría que O ser Drive una My sección Car. y hoy día una fiesta. Odio, no. ¿A quién se le va a ocurrir eso? Hay un millón más, obviamente, que Sí. estamos pasándoles por el costado. Gustavo dice, es viernes y estos temas nos recuerdan el ochentoso. Lionel dice, Freddie Mercury tiene una estatua en Suiza desde hace 25 años. gran abrazo. Suiza, deconstruyendo el ochentoso, me parece Sí, bien. Cecilia va con... ¿Habrá una en Zanzíbar de Puede Freddie ser, Mercury sí. o no? Bueno, Tiene que haber. yo conté que este año una Duraznos. estatua gigantesca que se había utilizado para un espectáculo musical en Inglaterra se la lleva a Taylor a su jardín y mide como 2,5 metros. Qué pila. Bueno. Y acá no hay, ¿no? Digo,
hay muchos deportistas. Hay de Diego en varios lados, creo que en Puerto Madero había Gaby Ginóbili, Sabatini. Tenemos la de la calle Ginóbili. Corrientes que les chorean las manos, generalmente. Sí. Portales y Olmedo. Gustavo no tiene, por ejemplo, que tiene miles de homenajes. No, tiene un paso Y nivel. murales, ahí me agradece el pie de murales de Maradona, creo que se llama una cuenta de Instagram. Murales en cualquier lugar del mundo. Sí. Es espectacular para mí la dinámica de los murales por Sí. todos lados, me gusta mucho. Había una estatua del Flaco Spinetta ahí en Villa Urquiza, al lado de la vía. ¿Estatua? Una estatua del Flaco Spinetta de las que son a colores. De las que son a colores. ¿Cómo es una estatua a color? Como las de la calle Corrientes, que está Tato Bores Ah, con ok, el ok, ok. teléfono. Está Calabró. La de Mafalda es a colores. En Balcarce, la calle Balcarce, es tipo un paseo de la historieta y aparece, no sé, Matías, Mafalda, Clemente. exactamente. Me acordé de un tema ochentoso que odias con todo tu ser. A ver. You spin me round like a record. No, me gusta. ¿Te gusta ese tema? Porque a mí no me fascina. Era el ochentoso rockero, era el momento Zucker, Era que más- te abría con Judas Priest, Judas Go, Ramones. Yo no sabía que en una Dead or banda- Alive, Dead or Alive. Y este es más rockero. Pasa que vos lo asociás a Majul. ¿Tenés miedo? No, a la Ahí te versión viene, esa. porque era la cortina de Luisma. ¿Esto fue cortina de Luisma? Pero no era dentro de los rockeros. de La los cornisa. La cornisa Te vas tenía a- el tema de Matrix. Te vas a No, y subir. No, no. pero en versión electrónica. Ah, mirá. Sí. Este sonaba a full. Era parte de una banda de sonido también. Mirá, este cantante transicionó, es esta cantante. Ah, no sabía. Sí, transicionó. No, el tema no me disgusta. A mí no para me, nada. no me pasa Pero mucho. Conectaba con el ochentoso rockero. Después venía el noventoso, que ahí ya era más difícil. A nivel música electrónica era peor. Ace of Base. Era otra cosa. No, claro, mira, perdón. Acá Gaby dice. Vale, y Karma Chameleon no entra, Sí, no entra en el Oscar top five. Chameleon. Y Oscar Chameleon. juega esta liga, juega la Liga Eraser también. Karma Chameleon. O entra la de, No, para mí o si top- entra la de New Order. No, ya, no. para New mí Order, Depeche y Bowie juegan en otra liga. Sí, claro. Eraser, Culture Club y esos. Es que esto es una joya. Esto es himno. Lo que pasa es que Joya son total. tanto que hay que hacer un top 10, no un top Sí. 3, Una digamos. joya total. Pasa que en los 90 ya entras en. No No sé si hay vamos, tanto vamos. bizarro.